¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos el colapso generado gracias al plan de Shiharu, llevar al límite de la emoción a todos los miembros de Triple H, con un ataque a miles de personas, a tal punto que vimos a uno de los fracturados más fuertes en acción. Veremos una nueva organización que combate a nuevos medio fracturados y unos amigos fracturados que quieren vengarse de aquellos que les hicieron bullying en el colegio. Nuevos y geniales personajes que sacarán a Yagasaki de su límite y zona de confort en este arco llamado SKAT, Oruga Peluda y Oruga Sin Pelo, y Dieterland lo vamos a saber. Y este es el resumen. En otro lugar, Yadori, un simple repartidor, llega a su destino como cualquier otro día. Una chica rodeada de sus amigos sale a recibir el pedido. Todo es risas, bromas y un ambiente ligero que él observa desde fuera, como si no perteneciera ahí. Mientras ellos disfrutan sin pensar demasiado, él solo puede imaginar lo distinto que sería vivir así. Su realidad, en cambio, es pesada. En el trabajo, su jefe lo menosprecia, incluso hace labores que no le corresponden a él, lo que es un problema para la empresa. Simplemente se disculpa sin expresión alguna. Lleva 3 años y si no se comunica mejor para evitar cargos que no le corresponden, podría ser despedido. Incluso su jefe se queja de su cara tan inexpresiva. Al final, lo único que sabe hacer bien es pedir disculpas. Mientras llega el asistente del jefe y lo invita a retirarse, en su cabeza el mundo se divide en dos tipos de personas. Están los que viven como protagonistas, los que arrastran a otros a sus historias y parecen brillar sin esfuerzo. Y luego están los demás, como él, que se pierden en la multitud, personas comunes sin nada especial que terminan odiándose por no destacar. Yadori se reconoce en ese segundo grupo. Desde que tiene memoria siempre pensó de sí mismo que no destacaba ni en su físico ni por sus habilidades individuales. No le gusta su vida, pero tampoco tiene muchas opciones. Necesita dinero, entiende que el mundo no es amable y hace tiempo que dejó de pensar en cosas como casarse o tener algo propio. Aún así se repite que al menos aporta algo a su país. En el fondo comprende que no es el protagonista. Al día siguiente todo sigue igual, lo regañan en el trabajo y ya ni siquiera reacciona. Sale a repartir y a observar a la gente a su alrededor. Todos parecen tener algo que él no. Empieza a odiar sus manos, su cuerpo, incluso su cerebro. Las lágrimas aparecen mientras acepta que se convirtió justo en lo que nunca quiso ser, pero no puede detenerse. El trabajo sigue. Llega otra entrega y es la misma chica del día anterior. Ella le explica que es una tarta de cumpleaños. Sus amigos aparecen otra vez, es una sorpresa, riendo como si nada más importara, y Yadori se queda congelado mirando la escena. Cuando está a punto de irse, la chica le pregunta si tiene velas para el pastel. Él, distraído, saca las velas, pero su mente ya no está ahí. La envidia lo invade por completo. Piensa que si fuera como ella, el mundo sería mucho más fácil, más brillante. Entonces algo cambia. Su cuerpo empieza a deformarse. Desde su abdomen, su piel se retuerce y sale algo parecido a un pulpo. Pierde por completo el control y sin poder detenerse, ataca a la chica y la devora. Todo se vuelve oscuro. Cuando vuelve en sí, las personas de la casa la están mirando, pero algo no encaja. Su voz no es la misma, su cuerpo tampoco. Al mirarse entiende la verdad. Ahora es la chica de ese apartamento. Ha tomado su lugar. Mientras tanto, Yagasaki ya ha aceptado lo que siente por Bell y eso le da cierta felicidad, aunque sabe que no puede quedarse así para siempre. Tiene un objetivo claro, su exnovia Yuriko. Gracias a las Dunk Balls, los casos de humanos fracturados han disminuido, lo que en teoría es algo bueno. Sin embargo, Doku no lo ve igual. Si ya no hay tantos enemigos, conseguir las ranas de los fracturados será mucho más difícil, lo que implica atacar a la gente común. Para evitar eso, Doku le propone algo simple: olvidar su misión y vivir tranquilo junto a Bell, mientras él hace lo mismo con Minmi. Yagasaki ha pasado por demasiado para rendirse ahora. Actualmente es la persona que quiere ser, pero no sabe qué debería hacer en este momento. Decide seguir adelante. Se presenta ante la policía al día siguiente, afirmando que está recuperado y listo para volver al trabajo tras el incidente de Triple H. Sin embargo, le explican que su rol ya no es el mismo. Ahora será parte de un equipo especial de análisis de Kaijin conocido como SKAT. En ese momento aparece Mikazushi Takemitsu, quien le dice que su cara es más idiota de lo que pensaba, para luego mostrarle una tablet
tablet con imágenes de su pelea contra Misogi. Le revela que lo han estado vigilando desde hace tiempo, el incidente del metro, su paso por Triple H y su relación con Shiharu. Yagasaki no entiende cómo puede ser posible, pero Mikazushi continúa. Debido a su poder, ahora trabajará bajo su mando. Mientras habla, muerde el minas de lápices con total calma. Luego le pregunta si cree que el país es pacífico. Yagasaki responde que sí, al menos más que antes, pero Mikazushi lo contradice. Las Doombugs han hecho que más personas despierten poderes, algunas reprimiendo, pero otras aprendieron a usarlos, lo que ha provocado una nueva ola de criminales fracturados. Por eso lo necesitan. Yagasaki solo pregunta si siguiendo sus órdenes podrá obtener todas las ranas. Mikazushi asiente, pero le advierte que aunque entienda sus motivos, si llega a traicionarlo será tratado como un criminal. Además muestra que ya tiene la cabeza de Yuriko. Aún así, Yagasaki no piensa escapar. Por otro lado, Yadori, ahora en el cuerpo de Airi, despierta después de una noche confusa. Se da cuenta de que lo que ocurrió no fue un sueño. Poco a poco accede a recuerdos de la chica y comprende la verdad. Se la comió y tomó su vida, es decir, está muerta. Su cuerpo comienza a deshacerse levemente, lo que le hace entender que probablemente se ha convertido en un humano fracturado. Aún así, su forma se mantiene como la de Airi. Se observa en el espejo y ve a una chica hermosa. La toca con curiosidad sin saber si sigue siendo el mismo. Murmura una disculpa antes de probar su nuevo cuerpo y acepta que ahora le pertenece. Como hombre era fácil, pero ahora no sabe cómo actuar, cómo comportarse con ella misma. En ese momento sus amigos entran preocupados por lo ocurrido. Lo llenan de preguntas confundidos por la noche anterior. Al bajar con ellos intenta improvisar una explicación. Dice que quizás se desmayó por anemia y que no recuerda cómo terminó sin ropa. Sus amigos se tranquilizan y sugieren denunciar al repartidor, pero ella, o más bien él, los detiene diciendo que no hace falta. Entonces nota algo extraño. Todos son increíblemente amables con ella. Uno es obvio lo que quiere. Aún así, en general la tratan mejor, le prestan atención e incluso hacen cosas por ella solo por su apariencia. Proponen celebrar otra vez su cumpleaños y la emoción vuelve a llenar el lugar mientras recibe regalos, rodeada de una felicidad que antes solo podía observar desde lejos. Todo ocurre mientras le cantan su feliz cumpleaños. Yadori, ahora dentro del cuerpo de una mujer, observa las sonrisas y la calidez de quienes la rodean. En su mente solo hay una idea constante: esa chica era demasiado amable, pero aún así terminó robándole la vida. Aunque intenta no pensarlo demasiado, entiende que ya no pertenece al mundo en el que estaba antes. Ahora tiene otra oportunidad y con esta nueva vida siente que por fin puede convertirse en alguien importante, alguien que deje de ser invisible. Ahora la vida de Airi es su propia vida. Mientras todos celebran, en silencio se felicita a sí mismo, como si ese cumpleaños también fuera el suyo. Volvemos con Yagasaki, que pasa tiempo con Bell en un momento tranquilo. Entre bromas y juegos surge una duda: ¿qué hace exactamente la nueva unidad en la que trabaja? Ni él mismo tiene claro su rol. Mientras siguen compartiendo, Bell menciona algo que le preocupa. Desde que aparecieron las Doomballs, los humanos fracturados ya no destacan fácilmente, porque pueden volver a parecer normales. Además, la sociedad empezó a aceptarlos, lo que complica enfrentarlos. Su pregunta es directa: ¿está bien pensar en una relación entre ellos más duradera? Yagasaki reconoce que también lo ha pensado, pero su nuevo trabajo parece arrastrarlo a una misión sin final claro. Bell se molesta al escucharlo. Mientras juegan, le recuerda que desde el inicio su meta era recuperar a su exnovia. Si ahora decide quedarse con ella, significaría que cambió por completo sus prioridades. Pero más allá de eso, lo que realmente le preocupa es su seguridad. No quiere que muera. Yagasaki intenta agradecerle, pero él lo interrumpe. Con una mirada cargada de sentimientos, le pide que pase lo que pase, construyan recuerdos juntos. Él acepta con calma. Más adelante, Yagasaki llega a su nuevo puesto y recibe información muy importante. Le explican que además de las dos clases conocidas de ranas, existe un tercer tipo: humanos medio fracturados. Está en un punto intermedio entre un renacuajo y una rana completa. Este permite a las personas usar sus poderes y luego regresar a una apariencia humana normal. Gracias a eso pueden ocultarse sin problemas. Estos individuos capaces de usar habilidades sin restricciones se han convertido en objetivos prioritarios para SCAT, el grupo de humanos medio fracturados. Junto a su equipo, Yagasaki se dirige a un edificio donde lo recibe un antiguo compañero de la comisaría. Resulta ser un infiltrado de SCAT con experiencia en misiones encubiertas, Nakadai. Gracias a él consiguen acceso a una subasta clandestina donde supuestamente se vende
de una nueva droga. Antes de entrar, Mikazuchi le recuerda que no piense en ellos como verdaderos humanos. Al entrar, lo primero que encuentran es un espectáculo extraño, acompañado de gritos y emoción del público. En el escenario, el presentador pregunta quién quiere olvidarse de todos los problemas de la vida moderna. Un hombre del público se ofrece y sube. Entonces, el chico que está con una correa lo mira fijamente y empieza a llorar. El hombre bebe las lágrimas de este chico y en cuestión de segundos pierde el control por completo. Yagasaki queda impactado al ver la escena. Se revela que este niño había sido protagonista de un programa de televisión junto a un perro. Ahora está ahí formando parte de este espectáculo. Mientras el presentador habla, el niño comienza a transformarse. El hombre anuncia que sus lágrimas pueden devolver una mente feliz, presentándolas como la solución al estrés de la sociedad. Muestran varias botellas llenas de ese líquido y las ofrece al público por 50.000 yenes. La multitud responde con entusiasmo, ansiosa por conseguirlas, pero todo se interrumpe de golpe. Mikazuchi aparece en el escenario y se identifica como policía. Declara que el niño será arrestado por ser un humano fracturado, pero el presentador inmediatamente con un disparo lo derriba. Protesta molesto por la interrupción, mientras el público observa cómo el espectáculo termina abruptamente. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Antes de que el hombre pueda reaccionar, Yagasaki interviene, desarma al presentador y le apunta, ordenándole que no se mueva. Está arrestado. El sujeto, lejos de asustarse, se muestra curioso. Comenta que no es común ver a un humano fracturado trabajando con la policía. Luego, con una sonrisa provocadora, le pregunta por qué lo hace, insinuando que los de su tipo no son más que un estorbo para la sociedad. ¿Acaso entre ellos no deberían ser amigos? De repente, su cuerpo comienza a cambiar. Yagasaki se da cuenta de que es el fracturado araña Kudarántula. Sin aviso, el hombre ataca, lanza múltiples hilos como telarañas buscando inmovilizar a Yagasaki. Este intenta disparar, pero su oponente es mucho más rápido. Pronto queda atrapado en una habitación cubierta de hilos que limitan sus movimientos. El enemigo, confiado, se burla de él. Confiesa que siempre quiso eliminar a todos los comediantes porque nunca fue popular. Deseaba sentir el placer de destruirlos. Habla con desprecio, convencido de que esa gente no merece vivir. Cuando se dispone a dar el golpe final, algo lo interrumpe. Un corte atraviesa el aire y detiene el ataque. Se escucha una voz de fondo señalando que Yagasaki aún es inexperto luchando contra humanos. El atacante se levanta y vemos entonces a Mikazuchi. Sorprendido, Kudarántula le pregunta cómo sigue vivo. Este se acerca con calma hasta Yagasaki y le dice que le enseñará cómo usar correctamente los poderes de un fracturado. Pisa los hilos del enemigo y comienza a moverse sobre ellos con agilidad, como si no representaran ningún obstáculo. Yagasaki lo observa confundido, incapaz de entender lo que está viendo. Con una daga en la mano, Mikazuchi explica que a diferencia de los fracturados completos, los medio fracturados son conscientes de sus habilidades. Para derrotarlos hay que analizar sus patrones. Señala que el enemigo utiliza dos tipos de hilos, unos pegajosos para fijarse en la superficie y otros elásticos para desplazarse. El hombre se altera al escuchar eso, no entiende cómo descubrió su secreto. Mikazuchi continúa, explicando que la mano derecha del enemigo sirve para capturar, mientras que la izquierda es para moverse, y que los hilos de desplazamiento son más gruesos. El sujeto furioso le grita que se calle, aunque conozca sus técnicas, si no pueden escapar no tienen oportunidad. Enfurecido, lanza una ráfaga de hilos hacia Mikazuchi, pero este los atrapa y lo obliga a acercarse, manteniendo el control total de la situación. Con el enemigo justo enfrente, Mikazuchi avanza directo hacia Yagasaki y deja claro algo simple: no importa qué tan poderoso sea un humano fracturado, si no sabe usar sus habilidades correctamente. Kudarántula sonríe con malicia y sin previo aviso hace brotar espinas desde su cara. Aún así, Mikazuchi las detiene sin esfuerzo. Su capacidad es el endurecimiento, una defensa que lo vuelve 10 veces más resistente que el diamante. Sin embargo, no es perfecto, necesita consumir carbón para mantener ese estado activo. Sin perder el ritmo, Mikazuchi contraataca. Con un movimiento limpio, corta al enemigo con su arma, y en el instante en que este expulsa un renacuajo, la fuente de su poder, lo captura sin dudar. La escena deja al lado a Yagasaki, que observa todo con una mezcla de sorpresa y tensión. Ahora solo queda el chico de las lágrimas, quien sale a correr. Sin embargo, alguien lo atrapa, revelando que su poder es la invisibilidad. Resulta ser Nakadai. Mikazuchi decide que lo mejor es eliminarlo antes de que cause más problemas. Según él, alguien con ese poder no podría llevar una vida normal sin convertirse en una amenaza. Está a punto de ejecutar el ataque
final cuando Yagasaki interviene. Este firme dice que ese muchacho no ha hecho nada aún. Mikazuchi lo mira con dureza y le lanza una pregunta directa que garantiza que no lo hará en el futuro. Yagasaki se mantiene en su posición, no tiene una respuesta clara, pero tampoco está dispuesto a dejar que lo mate sin más. La escena cambia y vuelve con Yadori, quien ya se ha adaptado bastante a su nueva realidad. Ahora viviendo como Airi, empieza a aprender cómo moverse en ese nuevo cuerpo, experimenta con maquillaje, elige ropa con cuidado y trata de entender qué significa verse bien. Frente al espejo practica gestos, sonrisas, expresiones, intentando que todo se vea natural, como si siempre hubiera sido así. Ese mismo día sale con sus amigas. La conversación gira alrededor de los chicos, citas y relaciones. En medio de todo eso le preguntan directamente si le gusta a alguien. Airi responde de forma simple que no. Luego la conversación sigue y ella le devuelve la pregunta a Ruma, quien menciona a Junpei. Dice que le gusta, que es amable y atento. Mientras escucha, Airi empieza a notar algo. Ese tipo de conversaciones le resultan aburrido. Todo gira en halagos, emociones repetidas y dinámicas que no logra sentir como propias. Aún así, sabe que los chicos hablan de relaciones, dinero y trabajo también. Se empieza a adaptar y entender cómo conversar como una chica. Más tarde, movida por curiosidad, decide acercarse a los otros chicos de la casa. Entre bromas y un poco de coqueteo, consigue que todos reaccionen igual. Consigue que todos la vean como alguien linda. Lo que empezó como un juego ligero cambia cuando Junpei declara sus pensamientos y acciones de seguir siendo virgen para la persona correcta, a lo que Yadori responde con halagos por ese pensar, con la intención de una respuesta que de nuevo resalte su belleza, ya que su corteza cerebral se siente mejor cuando se lo dicen, pero sin esperarlo Junpei se deja llevar y sin pensarlo demasiado le confiesa que le gusta y le pide salir. Casi de inmediato se disculpa y se va, como si no supiera cómo manejar lo que acaba de hacer. Para Yadori, ahora Airi, eso resulta molesto al inicio, pero subiendo las escaleras se da cuenta de algo importante. La persona que le gusta a Ruma, Junpei, quien le pregunta de hecho sobre la cita que ellos van a tener, está interesada en realidad por Airi. Piensa para sí misma que el tipo de mujer de Junpei es ella misma, mientras responde que una película estaría bien entre ellos. Se encierra en su habitación y se deja caer sobre la cama. Piensa en su nueva vida. Todo es distinto, más intenso, más llamativo. Nada se parece a lo que vivía antes. Aquí puede ser el personaje principal. Incluso puede enamorarse de sí mismo. En medio de esos pensamientos, alguien toca la puerta. Es Junpei. Le dice que hablaba en serio y luego se va sin esperar respuesta. Por alguna razón, eso le genera una sensación extraña a Airi, algo que no termina de entender pero que le resulta muy agradable. Mientras tanto, en SCAT, tras la intervención, descubren que el niño del caso anterior eligió convertirse en lo que es. Cuando le preguntan cómo obtuvo su rana frenética, menciona el nombre de Shiharu Matsuyamashi. Esa información es suficiente para llevarlo al interrogatorio. Una vez allí no habla, pero Yagasaki lo intenta de todos modos. Le quita la máscara y empieza con varias preguntas, pero el chico lo primero que dice es una pregunta: ¿por qué lo salvaron? Yagasaki responde que cree que no es un asesino y que además quiere entender mejor a los humanos medio fracturados. Él no lo ve así, cree que es simple lástima y los llama idiotas, remarcando que Shiharu fue quien realmente lo salvó y le debe su vida entera. Cuenta su corta historia. Antes era un actor reconocido infantil, pero cuando su carrera cayó, su vida se vino abajo. Su familia se destruyó por las deudas, su madre se desvivió y fue entonces cuando Shiharu apareció. Según él, fue quien le devolvió un propósito al convertirlo en un humano medio fracturado. Para este chico, Shiharu representa algo distinto, alguien que le da valor a los débiles. En su visión, los que son considerados fuertes viven sin preocupaciones por nadie más, mientras que los fracturados tienen otra perspectiva. Para él no hay duda, Shiharu es un héroe, es su salvador. Tras esto, más tarde vemos a Yagasaki junto a su amante Belle, dándose un baño caliente. Él le cuenta la situación con Scat y ella se cuestiona qué pasaría si ese fracturado que salvó llegase a matar a alguien más adelante. Sin embargo, Yagasaki responde que no pensó realmente en ello. Ahora mismo quiere ser feliz, no le importa realmente Shiharu ni su trabajo, solo quiere estar con Belle. Son interrumpidos por el timbre de la puerta. Es Yumama, quien le trae a Yagasaki las Dung Balls gratis, ya que sigue siendo miembro de la organización Triple H. Yagasaki agradece y le presenta a Belle. Yumama se emociona de conocer a la novia de Yagasaki. Dice que es todo un honor mientras se exalta y emociona contando todo lo que ha vivido junto a él, remarcando que lo respeta mucho, aunque Belle nota una
un aspecto físico que no puede ignorar. Cuando se calma, le recuerda a Yagasaki que si su cuerpo tiene irregularidades, se contacte con ella, ya que puede ser debido a la vez en que se fundieron contra Misogi. Al irse, Belle se siente algo nerviosa o con envidia. Yagasaki pregunta si está enojada, pero ella comprende que son compañeros y nada más porque él se lo explica. Nuestro prota empieza a reflexionar sobre Shiharu y su plan. Si bien es como conceder deseos, ese método es muy violento, incluso si fuese por buenos motivos. Lo más probable es que esos nuevos fracturados lleguen a ser sacrificios. Lo que quiere es detener a Shiharu, pero ahora no es capaz, por eso debe volverse mucho más fuerte. A la mañana siguiente, mientras Airi sigue pensando en todo, Ruma se acerca a ella con lágrimas en los ojos. Le confiesa que se le declaró a Junpei, pero él la rechazó porque le gusta a otra persona. Sin necesidad de decirlo, queda claro de quién habla. Airi no responde directamente, pero toma una decisión. Sale con Junpei para entender lo que está pasando. Durante el encuentro le pregunta sin rodeos por qué se le confesó. Él responde sin dudar, porque le gusta. Esa respuesta activa algo dentro de ella, una mezcla de emociones nuevas que no logra ordenar del todo. Explica que él no puede decir eso, pues no la conoce tan bien, pero él sugiere entonces una cita, que termina aceptando. El día pasa entre momentos tranquilos, conversaciones sobre gustos de películas, videojuegos, y esa cercanía sigue creciendo, casi como si estuviera hablando con un amigo más. Se dice a sí mismo que su corazón hetero no la tira por eso, y al final de la jornada, ya entrada la noche, Junpei se declara con más emotividad, quiere estar con ella por toda la vida, y Yadori realmente siente que incluso su corazón se convirtió en el de una mujer. Duda si dejarse llevar, porque probablemente no vuelva a ser su yo original. Camino a su casa, tropieza, Junpei la atrapa y ella declara entonces que le gusta, la alza y acompaña de vuelta a casa. Piensa que ahora tendrá una relación real con todo lo que conlleva. Junpei la carga mientras dice que siente sus latidos. Llegan a su habitación y está por irse, pero algo cambia. Airi, impulsada por esa sensación desconocida, decide avanzar. Le susurra que no hay nadie en casa. Junpei no duda, se acerca, la besa y ambos se dejan llevar. Después de todo, Yadori, ahora viviendo como Airi, ha cruzado esa línea. Siente que ha perdido algo, pero al mismo tiempo ha ganado algo completamente nuevo, la experiencia de ser amado de una forma que nunca había conocido antes. Luego de esto, Yagasaki está entrenando con Mikatsushi, quien le deja claro desde el inicio que esto no es ningún juego. Le advierte que si no ataca con intención real de matarlo, lo va a lamentar. Sin aviso, le corta el brazo marcando el ritmo del entrenamiento. No se va a detener hasta que Yagasaki logre herirlo, aunque sea un rasguño o muere intentándolo. Yagasaki quiere mejorar, eso lo tiene claro, pero siente que a este paso no va a sobrevivir. A la distancia, Washi y Nakadai observan la escena. Este último critica lo extremo que es Mikatsushi. Nadie ha logrado herirlo antes. Piensa que ve algo especial en Yagasaki, pero también es posible que simplemente disfrute la violencia. Yagasaki intenta evolucionar su brazo, dispara múltiples balas con todo lo que tiene, pero no logra hacerle nada. Mikatsushi le grita que usa el mismo poder que utilizó contra Misogi, pero eso requiere un deseo real, algo profundo. Sin darle tiempo, vuelve a cortarle el brazo. Yagasaki recuerda que aquella vez su fuerza vino gracias a Yumama, quien limitó su transformación y le permitió usar su poder sin perder el control. Ahora está solo y le preocupa cruzar esa línea y convertirse por completo en un humano fracturado. Esa duda le cuesta caro. Mikatsushi vuelve a cortarlo y le dice que con esa velocidad de regeneración no sobreviviría en una pelea real. Lo empuja a ir más allá, a transformarse más, asegurándose que si pierde el control, él lo detendrá o puede quedarse ahí y dejarse morir. Con eso, Yagasaki toma una decisión, libera todo. Recuerda lo que siempre lo ha impulsado, el deseo de matar a esos bastardos. Cada pelea, cada enemigo que eliminó en nombre de la justicia, esa violencia ha sido su fuente de poder. Sus compañeros notan algo que cambió, su cuerpo evoluciona, sus heridas comienzan a cerrarse solas. Recuerda lo que dijo Yumama, es posible que se haya fusionado su poder en su cuerpo. Mikatsushi le exige que luche en serio, pero Yagasaki responde que lo único que quiere matar es esa parte débil de sí mismo, quiere dominar su poder. Para probarlo, se dispara en el rostro y se regenera al instante, ya que allí está el pilar de la actividad biológica. Luego apunta a su corazón, diciendo que reunirá toda su fuerza allí para poder canalizarla hacia su brazo derecho. Mikatsushi piensa que ya llegó a su límite, pero Yagasaki lo manda
manda callar, afirmando que esos deseos le pertenecen a él. Los controla por completo, dispara una sola vez y logra repelerlo. ¿Acaso Jagan está despertando? La escena cambia a una pareja que se prepara para cenar. Akun, el hombre, y Mishan, su esposa, recién casados, están felices hablando de su luna de miel y celebrando el ascenso de su esposo a director. Todo se siente tranquilo hasta que suena el timbre. Al abrir aparecen dos jóvenes sonrientes, Imoto y Kemu. Dicen ser nuevos vecinos y traen un regalo, unas extrañas esferas que llaman albóndigas de barro. El esposo sospecha de inmediato. Esa clase de visitas ya no es común. La tensión aumenta cuando Imoto le pregunta si es Ehara de la escuela del norte. Al principio no lo recuerda, pero el otro insiste en que fueron compañeros. Justo cuando empieza a reconocerlos, Kemu entra a la casa diciendo que necesita el baño. A pesar de la negativa, ambos entran sin permiso y empiezan a causar desorden. El dueño amenaza con llamar a la policía, pero Imoto le recuerda que en la escuela solían golpearlos. De repente, Kemu sale del baño, toma el curry hirviendo y se lo lanza a su esposa. El hombre intenta reaccionar, pero es golpeado bestialmente con una de esas bolas, que en realidad contiene una pelota de golf, causando un dolor brutal. En medio del caos le ofrece un trato: si se come una de las bolas, se van. Sin opciones, acepta, pero descubre otra pelota dentro. Entre risas, le afirma que se volvió un adulto aburrido, mientras empieza a transformarse en un humano medio fracturado. Enseguida lanza lo que él llama escupitajo de suerte, que lo derrite dolorosamente. Su esposa, desesperada, es atravesada por Kemu, quien revela ser también un medio fracturado. Antes de irse, chocan las manos, declarando que son los más fuertes y que se aprecian. Ellos son la oruga peluda medio fracturada, Kemu, y la oruga sin pelo medio fracturada, Imoshi. Felices gritan que siempre estarán juntos. Volvemos con Yagasaki y su equipo. Mikazushi nota que su brazo comienza a derretirse, así que lo corta antes de que explote. Se sorprende y le dice que debió advertirle, pero enseguida entiende que Yagasaki no lo sabía. Simplemente alcanzó un control más profundo sobre sus deseos, desbloqueando una nueva forma que supera a muchos fracturados comunes. Mientras lo examinan, llaman a esa forma reactor atómico. Yagasaki siente que ha renacido y Mikazushi le dice buen chico. Luego invita a Yuma para curarlo y unirse al equipo. Ella acepta sin dudar. Surge la duda sobre el nombre y Yagasaki explica que lo eligió porque se disparó en la cabeza para alcanzarlo. Tras las evaluaciones, agradece a Mikazushi por hacerlo más fuerte. Este le responde que ahora ese poder tiene un propósito: destruir a Shiharu, el objetivo de su brazo derecho. La calma no dura. Reciben un aviso sobre un nuevo crimen. Al llegar, descubren que es el mismo apartamento donde subieron Imoto y Kemu. La escena es brutal: cuerpos destrozados de forma inhumana, y Nakadai usa sus dispositivos para confirmar el origen del ataque. El análisis revela algo inquietante: todas las víctimas pertenecen a la misma secundaria y se graduaron el mismo año. Además, las huellas indican que hay dos responsables distintos. Yagasaki propone rastrear a todos los estudiantes de esa generación, pero le dicen que son más de 100, lo que tomará un buen tiempo. Sin dudar, toma la iniciativa, se transforma y, usando su nueva habilidad, dispara una bala directo al rostro del cadáver. Aunque su compañero no entiende bien qué está pasando, Yagasaki explica que ahora, gracias a su evolución, puede cambiar sus balas con su imaginación y voluntad, y extrae un objeto del cuerpo. Al revisarlo, descubren que es una pelota de golf y que proviene del campo relacionado con Imoto. Sin perder tiempo, el equipo se dirige hacia ese lugar. En medio del campo encuentran a Imoto y Kemu como si nada, tranquilos. Yagasaki les pregunta si le pueden ayudar. Les informa que hallaron una de sus pelotas en la escena del crimen. Ambos reaccionan con sorpresa, pero Kemu incluso empieza a llorar, preguntando si hicieron algo malo y si van a arrestarlos. Imoto, en cambio, lo calma con una sonrisa y le recuerda que Hara y los otros que lo acosaban ya están muertos y que lo merecían, así que no hay motivo para llorar. Al ver la expresión de satisfacción en Kemu, Yagasaki confirma lo que sospechaba: ellos son los culpables. Mientras los observa comportarse como si nada, les enseña que aún tienen manchas de curry en los zapatos, una prueba clara de su implicación. También menciona que en la escena encontraron dos tipos de huellas, indicando que eran dos atacantes, justo como ellos. A pesar de todo, los dos se hacen los desentendidos. Yagasaki insiste, repitiendo la pregunta directamente. Entonces el ambiente cambia. Por un segundo se quedan quietos y en un instante atacan a gran velocidad. Yagasaki responde disparando para ganar distancia. En pleno combate, Kemu se sorprende de que
los haya identificado tan rápido, mientras se pregunta por qué un policía es un fracturado. Yagasaki analiza sus habilidades. Uno puede disparar ácido, mientras el otro usa un veneno que libera desde el cabello. Cuando Kemu lanza otro ataque, aparece Nakadai con su poder de invisibilidad y lo golpea con fuerza, pero es herido de inmediato por algo que no logra ver. Es entonces cuando descubren la verdad. El poder de Kemu está ligado a una oruga venenosa. Su cuerpo está cubierto de filamentos finísimos de 0.01 milímetros casi invisibles, que puede disparar a corta distancia. Son tan delgados que el ojo humano no los detecta, lo que le permite atacar sin que lo noten. Nakadai cae y la situación se vuelve crítica. Imoto, furioso, dice que muera y lanza una bala de ácido hacia el herido. Yagasaki se interpone para protegerlo. Imoto le advierte que si no sacan el veneno rápido, ese hombre va a morir. Mientras se justifica, dice que quienes los acosaban ahora viven tranquilos, como si nada hubiera pasado, y eso es imperdonable. Afirma que no importa cuánto tiempo pase, nadie vendrá a hacer justicia por ellos, ni Dios hizo algo. Por eso decidieron hacerla por su cuenta. Con una mirada fría les dice que no se interpongan. Esa es su forma de justicia. Yagasaki comprende una nueva perspectiva de esta, pero eso no justifica sus asesinatos. Después, Yagasaki deja a Nakadai en el hospital y comienza a investigar por medio de los álbumes de graduación. Pronto descubre sus identidades: Imoto Saishi y Takemura Ryo. Con esa información el equipo empieza a planear, pero encontrarlos en todo Tokio no es sencillo. Yagasaki propone una estrategia diferente. En lugar de buscarlos directamente, buscarán a sus posibles objetivos. Si lo que los mueve es la venganza, irán tras quienes los dañaron. Así empieza una investigación enfocada en antiguos acosadores. Durante ese proceso, Yagasaki le pregunta a Mikazushi si cree que lo que hace Imoto y Kemu es lo correcto. Mikazushi guarda un silencio unos segundos y responde con otra pregunta: si alguna vez fue acosado. Yagasaki dice que no. Mikazushi, con un tono amargo, explica que como tal no existe un crimen llamado acoso escolar. Por eso quienes lo sufren solo pueden aguantar y llorar en silencio. Nadie los ayuda, nadie los salva. Desde su punto de vista, lo que hacen esos dos también puede considerarse una forma de justicia, pero Yagasaki no lo acepta. Dice que aunque nadie los haya ayudado, eso no justifica matar. No puede aceptar que llegue tan lejos. La investigación continúa. Van casa por casa hablando con antiguos compañeros, pero la mayoría niega haber participado directamente, aunque admiten que otros sí lo hacían. Finalmente uno menciona un nombre: Bandou. La escena cambia. Bandou sale de su casa con una sonrisa, despidiéndose de su esposa e hija con normalidad antes de ir al trabajo. Parece alguien exitoso. Ahora ocupa un puesto alto en una empresa. Al llegar a su oficina, Yagasaki y Mikazushi lo interceptan. Le dicen que podría estar en peligro, que hay dos personas buscándolo. Al principio se pone tenso, pero se calma cuando le explican que están ahí para protegerlo. Yagasaki, sin rodeos, le pide que diga la verdad. ¿Qué les hizo a esos chicos? Bandou duda, intenta restarle importancia. Dice que eran bromas de secundaria, cosas que todos hacían. Cuando le piden detalles, responde que no recuerda bien, que han pasado 10 años. Mikazushi le muestra fotos de las víctimas y le explica que necesitan su sinceridad para protegerlo. Bandou se ríe, pero no es una risa sincera, es una mezcla de nervios y desprecio. Se pregunta si de verdad están preocupados por cosas de secundaria, como si fueran niños. Insiste en que los que están mal son ellos, que están matando gente, que eso no es justicia. Cada vez se altera más. Dice que él ya no es un niño, que ahora es una buena persona, que trabajó duro, que tiene familia, que no es culpa suya si los otros siguen siendo una basura. Se justifica diciendo que merece vivir, que es un abogado y que tiene a la policía de su lado. La tensión en la sala se vuelve pesada, mientras le confirman que tendrá protección, incluyendo su familia. Luego de la reunión, Yagasaki en voz baja comenta que es deprimente tener que proteger a alguien que minimiza su pasado y desprecia a quienes destruyó. Mikazushi, sin embargo, le aclara que si él entiende la justicia por asesinar, puede entenderla por el ego de los demás, aunque Yagasaki no lo entiende. La tensión sube levemente. Al parecer, se preocupa demasiado por la justicia correcta. Más tarde, él y Yagasaki regresan a la casa de Bandou, esta vez no para interrogar sino para protegerlo y vigilarlo de cerca. Durante la conversación le preguntan si recuerda a alguien involucrado en el acoso de aquellos años. Bandou menciona un nombre: Haruto. La escena cambia. Haruto llega a su casa revisando su bolsillo distraído, hasta que escucha una voz detrás de él diciéndole que se le cayó algo. Al girarse se encuentra con Imoto. No entiende qué está pasando, pregunta confundido, pero en ese instante aparece Kemu también detrás de él, sosteniendo una
una pequeña esfera, la bola de barro. Haruto empieza a retroceder, nervioso, preguntando quiénes son. Nos responden con un recuerdo. A través de un flashback se ve como Haruto y otros estudiantes golpeaban a Kemu usando esas mismas bolas de barro. No era un juego, los lanzamientos eran brutales, lo suficiente para dejarlo al borde del desmayo. Nadie intervenía. Los demás estudiantes observaban en silencio, convirtiéndose en cómplices por omisión. Incluso lo obligaban a comerse esas bolas, amenazándolo para que no dijera nada. Los profesores sabían lo que pasaba, pero preferían ignorarlo. Era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar el problema. En otra golpiza cae escuchando a un grupo de amigos ajeno, pensando en que sería bueno tener amigos. Mientras estaba solo en este patio, alguien se le acerca. Kemu se sobresalta pensando que será otro ataque, pero esta vez es diferente. Una voz tranquila lo calma. Cuando levanta la mirada, ve a Imoto, quien le muestra un insecto con una sonrisa. Le explica que es una oruga que se convertirá en mariposa y que no hace daño. Desde ese momento comienzan a caminar juntos de regreso a casa. Durante esos trayectos, Imoto le habla sobre su fascinación por las mariposas, que será un investigador de estas cuando crezca. Y poco a poco Kemu empieza a abrirse. Confiesa que probablemente lo molestan porque es pobre y no tiene padres, aunque los profesores le tenían cierta consideración. Sin embargo, los padres de los agresores influían en la escuela, generando resentimiento hacia él. Aún así, Kemu decide soportarlo en silencio como siempre, pero Imoto no está de acuerdo. Le dice que es una forma de vivir lamentable, que tiene que vengarse de los agresores. Al día siguiente, Imoto aparece golpeado en la escuela. Kemu pregunta qué le pasó y él explica que Bandou tomó una foto de ambos juntos y empezó a difundir rumores sobre su orientación. No lo soportó y terminó golpeándolo, pero eso provocó que otros 5 lo atacaran. Kemu reacciona de inmediato, le dice que debería alejarse de él para no meterse en más problemas, pero al mismo tiempo saca una pecera de su mochila donde capturó varias orugas y se la entrega a Imoto. Le dice que con eso podrá cumplir su sueño. Imoto lo observa en silencio y después de unos segundos extiende la mano. Ambos chocan sus manos con fuerza, sellando una promesa. Ya no estarán solos, ya no serán víctimas y algún día se vengarán. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Al día siguiente los abusos continúan, pero ahora existe un plan. Durante una reunión de padres, cuando profesores y representantes están presentes, Kemu se levanta y expone todo. Frente a la pizarra y con un celular reproduce las pruebas del acoso. Grabó todo lo que le gritaban, burlas, amenazas y humillaciones lideradas por Bandou. La reacción es inmediata, su madre se disculpa. Bandou finalmente enfrenta consecuencias. Esa misma tarde, Imoto y Kemu regresan a casa juntos. El ambiente es distinto, por primera vez sienten que pueden respirar sin miedo. En la sala, los padres de Imoto lo reciben cálidamente. Arriba en su cuarto notan algo especial. Una de las orugas comienza a transformarse en mariposa. Es un instante simbólico, casi perfecto. Se alegran de ser amigos, pero esa paz dura poco. Días después, en el transporte público, una mujer acusa al padre de Imoto de abuso sexual. No hay pruebas claras, pero el escándalo se expande rápido. La reputación queda destruida en cuestión de horas. Más tarde, Imoto va en el auto con su madre, reciben una llamada y ella acelera el rumbo hacia la comisaría para entender qué está pasando. Están seguros de que él no hizo tal cosa, pero en el camino, Bandou aparece arriba en un puente y lanza una pelota de golf que golpea con fuerza el parabrisas. La madre pierde el control del vehículo, que derrapa y termina volcando de forma violenta. Todo se oscurece. Desde lo alto de un puente, Bandou observa la escena con una sonrisa torcida. Baja lentamente y con frialdad susurra que ha ganado. Para él, eso es solo el inicio de su venganza y le pregunta si quiere seguir haciéndolo. Al día siguiente, Imoto no asiste a la escuela. Los rumores corren entre los estudiantes por parte del idiota de Bandou. Su padre fue arrestado por el supuesto abuso y tuvo que pagar una gran suma para salir. Su madre quedó paralizada de la cintura para abajo tras el accidente. Todo parece haberse derrumbado. Kemu escucha que todo fue planeado por Bandou. Contrató a alguien para hacer la acusación falsa y provocó el accidente, pero gracias a su dinero no enfrentó consecuencias legales. Indignado, Kemu va a ver a Imoto y le pregunta por qué no hace nada. Si la policía no actuará, entonces deberían hacerlo ellos. Imoto, completamente apagado, le dice que se vaya, que todo ya terminó, que no hay nada más que hacer, solo queda llorar hasta quedarse dormido. Kemu, cargado de culpa, insiste en saber en qué otra opción tienen si no es vengarse. Mientras hablan, se muestra el estado de la casa de Imoto.
Imoto y de sus padres. Antes cálida y ordenada, y ahora está descuidada, oscura y en silencio. Es un reflejo del daño. Imoto finalmente responde que si hubiera sabido que todo terminaría así, no habría hecho nada desde el principio. Como consecuencia, el negocio familiar en un centro de golf ha perdido a todos sus clientes, y si la situación sigue así, él mismo tendrá que empezar a trabajar para sostener lo poco que queda. Le dice a Kemu que aunque todo lo que vivieron juntos fue importante para él, ese tiempo ya terminó. No lo dice con rabia, sino con una especie de resignación pesada. Después de ese momento, él deja la escuela completamente. Kemu continúa asistiendo, pero todo vuelve a ser igual. Sigue siendo víctima de acoso, incluso el día de su graduación, donde debería haber encontrado algún cierre, pero en su lugar solo reafirma lo mismo de siempre. 10 años después, la situación no mejora para Imoto. Sus padres mueren y durante el funeral, varias personas intentan consolarlo con palabras vacías. Él escucha, pero no reacciona. Nada de lo que dicen parece tener sentido para él. Primero su padre y después su madre murieron, y ahora solo tiene deudas. Con el tiempo, termina trabajando como empleado en un parque de diversiones, atrapado en una rutina sin cambios. Su vida se vuelve plana, repetitiva, sin ningún tipo de satisfacción. Un día, mientras trabaja, una pareja le pide que les tome una foto. Cuando observa al hombre, se da cuenta de algo que lo descontrola por completo. Es Bando, el responsable de haber destruido su vida. Ese mismo sujeto ahora es un adulto tranquilo, sonriente, agradecido por el favor. En ese momento, Imoto entiende algo que lo rompe por dentro. La justicia no existe. Esa persona siguió adelante, logró ser feliz, mientras él quedó atrapado en una vida sin futuro. Más tarde, en el transporte público, no puede dejar de pensar en eso. El mundo le parece completamente injusto. Las lágrimas le caen sin poder detenerlas. Es en ese momento cuando aparece Shiharu frente a él. Lo observa con calma y le hace una sola pregunta: ¿cuál es su deseo? Imoto no duda ni un segundo. Quiere vengarse, no solo por él, sino también por su amigo. La historia regresa al presente. Imoto y Kemu ya han eliminado a varios de aquellos que los lastimaron en el pasado. Ahora solo queda un objetivo principal: Bando. Pasan algunos días y este se encuentra dando una conferencia sobre leyes frente a unos empresarios y ejecutivos. En el lugar también está Yagasaki vigilando desde un costado para evitar cualquier incidente. Mikazushi también está infiltrado entre el público, aunque ninguno confía en Bando, saben que deben protegerlo. Durante la sesión de preguntas, en medio del ambiente relajado, una voz rompe el silencio desde el techo. Desde arriba descienden Imoto y Kemu. Sin dudarlo, lanza una bola corrosiva directamente hacia Bando, pero Yagasaki reacciona rápido y logra llevarlo fuera del impacto. Ellos reclaman que estuvieron esperando horas y que solo querían que no interfiriera nadie. El público entra en pánico, gritos, gente corriendo hacia las salidas, caos total. Imoto y Kemu se burlan de Bando, preguntándole si no siente nostalgia. Se describen a sí mismos como una oruga sin pelo y la otra con pelo. En ese momento aparece Mikazushi. Sin perder tiempo, corta la cabeza de Imoto con su habilidad, pero lo que sucede después sorprende a todos. Del cuerpo decapitado emerge otra nueva, pero es una figura más estilizada. Tranquilo le agradece por haberlo liberado de su antigua forma. Ahora se presenta como una especie de mariposa completa. Al batir sus alas, libera un viento cargado de veneno que comienza a llenar toda la sala. Al mismo tiempo, Kemu cubre el área con hilos venenosos, creando una trampa. Yagasaki, Mikazushi y Bando quedan atrapados dentro de esa niebla tóxica. La visibilidad se reduce casi a cero, respirar se vuelve difícil. Desde la oscuridad, las voces de Imoto y Kemu resuenan. Recuerdan cuando les preguntaron si todavía querían venganza. La respuesta sigue siendo la misma: claro que sí. Yagasaki intenta disparar hacia donde cree que están por el sonido, pero no logra acertar tan fácil. Mikazushi se mantiene cerca, cubriéndolo mientras busca una oportunidad. Ellos se mueven dentro de la niebla sin ser detectados. Imoto dispara primero y vuelve a ocultarse, haciendo imposible ubicarlos. Entienden el poder de Mikazushi, pero explican que apenas respiren 5 miligramos, su vida llegará a su fin. Imoto habla con frialdad. Dice que mientras personas como ellos lograron tener vidas felices, otros como él solo recibieron dolor. Gracias a Shiharu, ahora tienen una segunda oportunidad. Una oportunidad para convertirse en algo más y vengarse. Afirma que el verdadero problema no son ellos, sino el mundo que permite que personas como Bando vivan tranquilas después de todo lo que hicieron. Para él, la única justicia real es la que uno ejecuta con sus propias manos. Kemu lo observa con una expresión casi alegre, como si finalmente estuviera viviendo el propósito que siempre quiso. Bando empieza a colapsar por el gas, no puede respirar bien, cae al suelo
desesperado. Yagasaki también siente que está llegando a su límite, sabe que necesita una solución rápida. Recuerda un momento anterior cuando disparó al brazo de Mikazushi, entiende que puede repetir algo similar, sin poder hablar claramente por el gas, y para hacerle entender que necesita la ayuda de Mikazushi le apunta a él. Este lo mira y comprende al instante, extiende su brazo herido hacia él aceptando el plan. Yagasaki dispara, Mikazushi luego se corta el brazo y Yagasaki comienza a concentrar múltiples disparos en esa zona. La masa crece y se acumula completamente hasta que finalmente explota. La detonación dispersa el gas venenoso y despeja el área. La presión lanza a Imoto y Kemu por los aires. Sin perder tiempo, Yagasaki dispara de nuevo, impacta primero a Imoto. Esta vez las balas tienen propiedades corrosivas. Inmediatamente le dispara a Kemu antes de que pueda reaccionar, y aunque Imoto se arranca las alas para que no explote, termina explotando su espalda al mismo tiempo que Kemu. Luego Mikazushi rompe las ataduras en la salida, permitiendo que todos puedan escapar y respirar aire limpio. Él, aunque afectado por el dolor, reconoce que era la única forma de lograrlo. Bandou logra recuperarse parcialmente. Imoto y Kemu, aunque no están muertos, están completamente debilitados y derrotados, pero Kemu está mortalmente herido. Aún en el suelo dice que aunque no lograron su objetivo, todo lo que hicieron juntos valió la pena y fue muy divertido. Imoto observa a su amigo caer, morir y grita de desesperación, lleno de dolor. Mira a Yagasaki, quien le dice que todo terminó, no importa cuál sea su razón, no puede permitir que siga matando gente ni perdiendo su humanidad. Imoto responde con una pregunta directa: si eliminar humanos fracturados también cuenta como justicia. Para él, alguien como Bandou ya dejó de ser un humano hace mucho tiempo. ¿Acaso realmente entre ellos existe alguna diferencia? Las palabras de Imoto dejan a Yagasaki completamente inmóvil. Por un momento no puede responder. La pregunta se le queda dando vueltas en la cabeza: ¿cuál es realmente la diferencia entre ellos? Imoto no se detiene y le dice que Bandou destruyó su vida, arruinó su familia y aún así sigue adelante, feliz, incluso formando una nueva y feliz vida. Para él es igual que un humano fracturado. Frente a todos, Imoto le suplica que le deje terminar con Bandou. Quiere hacerlo con sus propias manos. Bandou reacciona con desprecio, lo llama estúpido, además de monstruo, alguien que debería ser ejecutado. Exige que Yagasaki lo elimine, como si estuviera frente a un ser que no merece seguir viviendo. Pero Imoto insiste, le ruega a Yagasaki que le dé esa oportunidad. Le promete que después podrá matarlo si quiere. Dice que si muere ahora sin vengarse, entonces nada de lo que hizo tendría sentido. Ni la muerte de Kemu, ni el dolor, ni su transformación en humano fracturado. Para él todo perdería valor. Yagasaki en silencio empieza a considerar algo que le incomoda. Tal vez no son tan diferentes. Tal vez ambos vienen de vidas vacías, llenas de frustración, y sobrevivieron como pudieron hasta obtener ese poder, el deseo de matar a esos desgraciados. Bandou, desesperado, le grita a Yagasaki cuestionándolo. Le pregunta si realmente es policía, si de verdad está pensando en dejar que algo así ocurra. Yagasaki responde con calma, aunque claramente afectado. Dice que no puede juzgarlo, que no puede cambiar lo que pasó, pero tampoco va a permitir que mate a Bandou, y mucho menos quiere matarlo. No porque crea que él merece vivir sin consecuencias, sino porque cruzar esa línea no es la solución. Le pregunta directamente si en su vida no queda nada más aparte de la venganza. Imoto rompe en llanto. Le dice que Yagasaki es una buena persona, pero que para él ya es demasiado tarde. Sin dudarlo, se lanza contra Bandou una vez más, decidido a terminar lo que empezó, pero Yagasaki lo detiene en seco. Imoto al final ve a su amigo muerto y declara que siempre estarán juntos, para finalmente explotar y morir. Yagasaki se cuestiona si realmente había otra manera de entenderse, pero el idiota de Bandou inmediatamente empieza como loco a golpear lo que queda de los cadáveres de Imoto y Kemu, gritando que son basura y eso es lo que merecen, que él ha ganado. Al verlo, Yagasaki no soporta ese trato y está a punto de dispararle, pero antes de que suceda, Mikazushi le rompe la cara de un golpe, llamándolo chico malo, y con la calma de siempre le dice que no tome la vida de las personas a la ligera. Después de su enfrentamiento, la historia avanza mostrando las consecuencias. Mikazushi no logra regenerar su brazo perdido y termina usando su prótesis. Yagasaki se disculpa, sintiendo que todo fue su culpa por haber ideado ese plan. Sin embargo, su compañero le dice que no se preocupe, que era evidente y que dentro de todo fue la mejor decisión posible en ese momento. Por otro lado, recuperan los renacuajos que pertenecían a Imoto y Kemu. Bandou, por su parte, queda hospitalizado durante 4 meses, pero lo peor para él no es el daño físico. Una de las víctimas del evento resultó ser
ser la dueña de un periódico y la historia de todo lo que hizo Bandow sale a luz. Su reputación se destruye por completo. En el hospital pierde su licencia, su dinero y su familia lo abandona. Aún así, intenta convencerse de que sigue siendo superior, que podrá salir adelante como siempre. Pero su cuerpo comienza a fallar, empieza a toser sangre y se da cuenta de que el veneno que inhaló durante el enfrentamiento sí tuvo efecto. Por primera vez parece que enfrenta las consecuencias reales de sus actos. Por otro lado, Yagasaki sigue reflexionando. Esos dos amigos se convirtieron en monstruos, pero para sentirse más humanos, así que se pregunta si habrá hecho lo correcto. La historia retrocede en el tiempo, mostrando el momento en que Imoto vuelve a contactar a Kemu después de 10 años, luego de haberse encontrado con Shiharu, aunque no está seguro de que Kemu aparezca, pero aún así decide intentarlo. Cuando se encuentran, Kemu le pregunta cómo le ha ido. Durante su conversación, Imoto nota algo evidente. Su amigo siguió adelante. Ahora, aunque con un bajo salario, trabaja, logró avanzar. En cambio, él se quedó atrapado en el pasado. Al darse cuenta de eso, Imoto decide no involucrarlo en lo que planea hacer. Le dice que solo quería saber cómo estaba. Se despide con una sonrisa tranquila como si intentara cerrar ese capítulo. Pero como sabemos, no pasó. Justo cuando parece que todo termina ahí, Kemu le lanza una bola de barro. Le pregunta si quiere devolver todo lo que les hicieron. Le dice que también escuchó al hombre árbol, que sabe lo que está pasando, incluso preparó esas bolas especialmente para ese momento. Imoto queda sorprendido. Kemu le explica que ya lo sabía, le recuerda que aunque intentó vivir como un adulto normal, nunca olvidó lo que dijeron de pequeños, ese deseo de convertirse en una mariposa y de renacer. Pero también le deja claro algo importante: no puede hacerlo solo, no puede transformarse sin él. Para Kemu, ellos dos siempre han sido uno solo y deben seguir siéndolo desde el momento en que decidieron de dejar ser víctimas. Ambos se ríen. Imoto saca las ranas en sus manos y con una sonrisa compartida dice que por fin llegó el momento. Finalmente podrán convertirse en mariposas. Ha pasado un tiempo desde lo ocurrido con Imoto y Takemura, y ahora Yagasaki intenta encontrar algo de calma junto a Bell, mostrándole un cariño más evidente de lo normal. Ella se sorprende un poco y le pregunta por qué está así, pero la mente de Yagasaki sigue dando vueltas las palabras de Imoto después de aquella pelea. La idea de morir sin haber matado a Bandow lo dejó marcado, como si todo lo que hizo al convertirse en un humano fracturado no tuviera sentido. Esa duda se le queda clavada y empieza a cuestionarse seriamente cuál es su propósito ahora. Su cuerpo cambió con la intención de romper la monotonía de su vida, pero ahora se encuentra luchando para revivir a alguien, solo para regresar a esa misma rutina que tanto quería dejar atrás. Siente que está atrapado en una contradicción constante y eso lo frustra más de lo que quiere admitir. Bell se da cuenta de que algo no está bien y sin darle muchas vueltas le propone salir para despejar la mente. Le habla de un parque nuevo, exclusivo para adultos, que se ha vuelto popular por lo entretenido que es. Yagasaki acepta, más por seguirle y pasar tiempo con ella que por un verdadero entusiasmo. En otro frente, los demás habitantes de la casa de Yadori van camino al mismo parque en un auto, avanzando a toda velocidad. Entre ellos está Junpei, claramente nervioso por la temática del parque. Todos ya conocen la relación entre ellos y aunque Airi se disculpa por no haber organizado mejor la salida, el resto no le da importancia. En cambio, se enfoca en una chica nueva que se ha unido al grupo, Shirakawa Miyo, una estudiante de arte que resulta ser la pareja, al parecer, de Aizen. Se la presentan a Airi, quien la observa con cierto desprecio, juzgando su apariencia y pensando que se ve infantil, además de convencerse de que no es más atractiva que ella. Finalmente, el grupo llega al parque, donde lo recibe una entrada imponente. Tanto Yagasaki como Airi están ahí cuando anuncian la apertura. Frente a ellos se revela un parque de atracciones enorme, con una estética demoníaca que impacta a todos. Bell se emociona al instante, mientras Yagasaki solo puede pensar en lo mucho que la ama. Para él, los momentos junto a ella son lo único que realmente le da felicidad, y desea que esa sensación se convierta en su nueva normalidad. Pero a la distancia aparecen 4 figuras extrañas, observándolo todo, a la par que nos muestran un sapo gigante encerrado, una criatura realmente espeluznante. En medio de la multitud nos presentan a un nuevo personaje, otro misterioso. Toma la palabra y da la bienvenida. Se presenta como Nabingo. Explica que el parque está dividido en 4 zonas y que los participantes pueden ganar puntos al completar las atracciones. Si acumulan 10.000 puntos, podrán acceder al castillo y reunirse con el gran demonio. Lo dice con una sonrisa inquietante y cierra con que ahora inician sus nuevas vidas de muertos. Yagasaki y Bell deciden participar. Una de las atracciones más llamativas, el Wonder Dither Booster, el
El viaje los lleva a una especie de sala de combate, donde deben eliminar a varias figuras, pero no son monstruos, son humanos malvados. Al completar el reto reciben puntos como recompensa, pero en ese momento aparece un hombre de la nada. Este se presenta como el encargado del área B, autoproclamado rey de esa zona, el fracturado Pino Brahman. Empieza a hablar de una forma crítica, diciendo que puede ver dentro de cada uno mentiras, amor, moralidad, y les advierte que si planean vivir como demonios, deben dejar todo eso atrás. Luego les muestra un espejo que representa su falso yo y les dice que deben destruirlo como símbolo de abandonar su humanidad. Los participantes disparan contra los espejos y de ellos emergen distintas figuras, creando un espectáculo intenso y simbólico. A pesar de todo, Yagasaki y Bell lo viven como una experiencia emocionante cargada de adrenalina. Mientras tanto, Airi se encuentra con sus amigos en el área C, donde el rey parece ser una especie de conejo. El ambiente es más ligero y sus amigos juegan entre ellos, provocando situaciones que incomodan un poco a los chicos. Airi se separa del grupo para ir al baño y en ese momento de soledad empieza a reflexionar. Vivir en ese cuerpo le resulta cómodo, incluso agradable, pero no siente felicidad real, sino un vacío difícil de ignorar. Se pregunta si realmente podría vivir así, como Airi, pensando en cosas como casarse o tener hijos, pero no logra convencerse. Al observar su mano, se repite que lo único que debe hacer es usar su habilidad para convertirse en quien quiera ser. Aún así, su expresión se oscurece frente al espejo. Sabe que en el fondo sigue siendo él y que ese cuerpo es solo un recipiente. Intenta cambiar su rostro original, pero no lo logra y la frustración empieza a crecer. No sabe si seguir como Airi o volver a ser Yadori. Es más, se pregunta ¿quién soy yo? En medio de esa confusión aparece Mio interrumpiendo sus pensamientos. Airi, todavía alterada, cree por un momento que su antiguo rostro fue descubierto, pero Mio simplemente le dice que los demás la están buscando porque lleva mucho tiempo en el baño. Luego menciona a Junpei, confirmando que es un buen chico y el tiempo que llevan saliendo. La conversación cambia cuando Airi pregunta por su relación con Aizen. Mio evita responder al principio, pero luego admite que solo está con él por conveniencia, porque puede ayudarle en el futuro. Deja claro que no busca nada serio. Esa respuesta hace que Airi cambie su percepción sobre ella. Además, nota que Mio parece conocer su historia con Junpei. Mio sigue hablando, mencionando que hay personas inseguras que buscan validación constante y dice que no entiende cómo alguien puede enamorarse tan rápido. Airi no logra comprender del todo sus palabras, pero piensa que quizás Mio tiene esa mentalidad porque su apariencia le ha facilitado la vida. ¿Acaso no se da cuenta? Se mira al espejo otra vez y decide ignorar lo que escuchó. Ahora ella es la protagonista y eso debe mantenerse así hasta que Yadori esté satisfecho. Cuando sale del baño ve al grupo divirtiéndose. El centro de atención es Mio, que está jugando con Junpei. Esa escena le molesta más de lo que esperaba. Poco después Junpei nota que algo no está bien y le pregunta directamente. Airi le responde de forma fría, diciéndole que lo descubra por sí mismo. Él intenta disculparse, pero ella lo corta con una actitud distante. Solo le dice que quiere más tiempo a solas entre ellos y le pide que la deje sola por un momento. Al llegar a la siguiente atracción, el Splash Ghost, el grupo decide jugar para definir quién se sube con quién, y por azar a Airi le toca con Aizen. Mio se ofrece a intercambiar lugares con ella, pero Airi le dice que no hace falta, como si no le diera importancia. Sin embargo, apenas la atracción está por comenzar, cambia de idea y le dice a Aizen que no se va a subir, que prefiere esperar afuera. Este no insiste demasiado y le propone ir a otro lugar, así que ambos terminan caminando hacia la rueda gigante, desde donde se puede ver todo el parque a la distancia. Ya arriba, en ese espacio más tranquilo, Aizen aprovecha para preguntarle directamente si pasa algo con Junpei. También le menciona si no le afecta que el paseo, que en principio era solo para ellos dos, terminara convirtiéndose en algo grupal. Airi, después de dudarlo mucho, decide hablar y admite algo que lleva tiempo sintiendo. Está empezando a perder el amor por Junpei. Reconoce que en su momento todo fue intenso, pero ahora no tiene claro qué siente realmente por él. La conversación se vuelve más densa, más directa, hasta que Aizen, sin rodeos, le confiesa que le gusta. Mientras le confiesa sus sentimientos, ella se siente complacida. Es como se quiere sentir en un pedestal, hasta que finalmente él la besa. Ella no reacciona de inmediato, pero después de unos segundos lo detiene. Le dice que no puede seguir con esto, que está con Junpei y que algo así podría destruir todo lo que han construido en la casa. Le pide que pare, marcando un límite claro, aunque por dentro sigue confundida. Ahora es un secreto entre ellos. Más tarde, el grupo se prepara para ir a la piscina. Airi llega de última, sorprendiendo tanto a Aizen como a Junpei. El ambiente parece relajado, todos se están divirtiendo, pero
pero ella no logra sacarse de la cabeza lo que pasó con Aizen. De pronto aparecen unos chicos que intentan llevarse a Airi y Mio a otro lugar, pero Junpei interviene y las defiende. Después de eso, Mio lo elogia por lo que hizo, mientras Airi empieza a pensar que esa chica tiene interés en él. Sin pensarlo mucho, actúa de forma impulsiva y lo besa frente a todos, como marcando su territorio. La reacción es inmediata, todos se quedan paralizados y algunas bebidas terminan derramándose por el impacto del momento. Junpei, confundido y molesto, la toma del brazo y la aparta del grupo. Le exige una explicación por ese beso, diciéndole que está actuando de una forma que arruinaría el ambiente. Él solo quería pasar un buen rato y siente que ella está complicándolo todo. Cuando está a punto de irse, Airi le lanza una pregunta directa sobre si estaría bien que le gustaran otras personas. Junpei no sabe cómo responder, se queda sin palabras, pero finalmente le dice que haga lo que quiera antes de alejarse, dejándola sola. Ella, herida en su orgullo, piensa que él debería sentirse agradecido de que alguien como ella le preste atención. Se queda sentada mientras ve a la distancia como Junpei se va junto a Mio, quien ignora completamente lo ocurrido y empieza a coquetear con él sin problema. Ese momento le golpea fuerte, haciéndole recordar la sensación de ser un personaje secundario como lo era Yadori. La frustración se acumula y no puede evitar que se le escapen las lágrimas. En medio de ese estado vulnerable aparece Aizen de nuevo, quien nota su debilidad y decide acercarse. Con palabras suaves le dice lo que quiere escuchar, que le gusta y que está ahí para ella. Logra incluso convencerla de ir a un lugar más apartado. Algo brusco, pero a ella no le importa porque es guapo, llevándolo hacia las duchas del parque. La situación escala poco a poco, sin interrupciones, hasta que finalmente ocurre lo inevitable entre ellos, el delicioso, aunque parece casi forzado. Mientras tanto, Junpei está hablando con Mio. Ha pasado un rato y empieza a preguntarse cómo estará Airi, así que decide ir a buscarla. Camina por distintas zonas del parque y en un momento pasa cerca del lugar donde está esta con Aizen, pero no se da cuenta de lo que ocurre. Lo que ellos tampoco perciben es que todo está siendo grabado por otro de los compañeros de la casa, Tendo. La escena cambia a la oficina de Mikazuchi, quien está observando fijamente una fotografía en la que aparece junto a un niño. Su momento se ve interrumpido cuando llegan sus compañeros. Él los había llamado porque se ha reportado múltiples desapariciones en la ciudad y todas las personas fueron vistas por última vez en el parque. Rápidamente sus hipótesis son hacia humanos medio fracturados o completos. Yumama menciona que Yagasaki está en ese parque y efectivamente él sigue participando en los juegos junto a Bell. Esta nueva atracción explica que ellos elegirán su destino. Al seleccionar, su ruta cambiará. Cuando aparece en la pantalla la pregunta sobre si quieren casarse, se miran y al ser parte del juego, Bell responde que sí, diciendo que es más divertido si mienten, aunque ambos se sonrojan. Al finalizar notan que entre los dos han conseguido 1230 puntos, mientras otros participantes aseguran tener ya los 10.000 necesarios. En ese momento aparece el supuesto rey de la zona, anunciando que quienes han alcanzado esa cantidad pueden ir al castillo y ver al rey demonio. Todo parece parte del espectáculo hasta que Yagasaki recibe una llamada de Mikazuchi. Él le informa sobre las desapariciones y le advierte que probablemente haya humanos fracturados en el parque, pidiéndole que tome el control si detecta alguno. Yagasaki observa al rey con atención y se da cuenta de que tiene un renacuajo en su interior. Aparta un poco a Bell, le apunta y le dice a Pino que necesita hacerle unas preguntas. Entonces se identifica como policía y afirma que ha verificado que es un humano fracturado. Pino responde que él es un monstruo con ese brazo, sarcásticamente, y comienza a reír. Sin previo aviso toma a dos jóvenes y dice que deben acompañarlo. Yagasaki le ordena que los suelte, pero el sujeto usa su poder mientras explica 3 puntos clave. Primero, con un solo toque puede arrebatar las almas de los mortales y en un instante desfigura sus rostros. Yagasaki dispara, pero los impactos no le afectan en lo más mínimo. Segundo, mientras arranca la cabeza de uno de ellos, asegura que es inmortal. Yagasaki entra en desesperación y sigue disparando, pero el resultado es el mismo. Pino insiste en su inmortalidad, jugando con la situación. Yagasaki le ordena a Bell que se aleje y ella corre. Pino, entretenido, menciona que Yagasaki es famoso por ser el dragón que derrotó al monstruo del Parque Nacional. Aún así, Yagasaki no encuentra una forma de enfrentarlo. El sujeto afirma el punto 3, que todo lo que ha dicho antes es una mentira y que alguien que no ve más allá de las mentiras no puede vencerlo. También le revela que el lugar al que fue Bell no es realmente una salida. En paralelo se ve como ella está siendo acorralada por criaturas extrañas. Yagasaki vuelve a disparar,
decidido acabar con él, pero el hombre detiene las balas con facilidad de nuevo y las deshace esta vez, diciendo que aunque fue un buen intento, también estaba mintiendo cuando dijo que podía derrotarlo. En ese momento Pino ataca de una forma absurda disparando una de las sandalias Geta, y el impacto deja a Yagasaki inconsciente. Él solo quiere conocer su verdad real. Cuando vuelve en sí ya no está en el mismo lugar, ha sido llevado otra vez a una de las atracciones y frente a él aparece de nuevo una pantalla con una decisión directa: acabar con su pareja o con 5 desconocidos. La situación lo deja completamente paralizado. Entonces aparece de nuevo Pino, observándolo con calma, como si estuviera disfrutando el momento, y le dice que ya es hora de elegir. Le explica que los rieles del juego están conectados y que si no toma una decisión, él mismo morirá. Sin embargo, si decide actuar, puede cambiar el curso y provocar la muerte de las 5 personas. Todo depende de su elección, su verdad real. Yagasaki intenta reaccionar y le apunta, pero Pino desintegra su brazo sin esfuerzo, dejándole claro que esa no es una opción válida, y de nuevo reitera preguntándole si será un héroe que salvará a muchos inocentes o si elegirá proteger a su novia. Yagasaki grita de dolor mientras Pino insiste en que quiere ver su verdadera naturaleza, si elegirá amor o justicia. Yagasaki intenta pensar con claridad y llega a la conclusión de que nadie debería morir, pero también sabe que no puede quedarse sin hacer nada. Pino añade otra regla: si la mujer toma una decisión diferente, el resultado cambiará, ya que ambos deben elegir lo mismo para que el vagón siga esa dirección. Belle comprende lo que está pasando, pero el tiempo se agota. Yagasaki piensa que ella no elegirá nada porque no querrá cargar con la muerte de esas personas, pero él no puede permitirse eso. Toma la palanca y mientras el hombre le dice que al hacerlo se convertirá en un asesino, decide activarla, eligiendo sacrificar a los 5 desconocidos con tal de salvar a Belle. Sin embargo, en el último segundo el riel no cambia de dirección. Belle sí toma una decisión y eligió sacrificarse a sí misma. Yagasaki queda en shock sin entender por qué hizo eso. Justo antes del impacto, Mikazuchi aparece y destruye el tren, sacándolos de esa situación. Se acerca a Yagasaki y sin suavizar sus palabras le dice que después de encargarse de Pino, también le dará una lección a él. Mikazuchi le deja claro que sin importar nada, nunca debe dejar morir a alguien que ama realmente, porque eso es lo que haría él sin dudar. También le advierte que no piense en los medio fracturados como si fueran humanos normales, mientras inicia el combate contra Pino. Se mueven con rapidez, esquivando y lanzando cortes precisos, logrando herirlo en varias ocasiones, pero Pino responde atrapándolo y activando su habilidad, que según él consiste en absorber la energía vital. Aún así, algo no encaja. Por alguna razón, ese poder no funciona correctamente contra Mikazuchi. Ambos intercambian golpes al mismo tiempo, y en medio de esto, Mikazuchi pregunta si el brazo que Pino tocó es el que Yagasaki ya no puede regenerar. Cuando Yagasaki lo confirma, explica que su mano básicamente se pudrió y que no puede usar su habilidad. Entonces Mikazuchi deduce la verdad: la habilidad de Pino no es absorber vida, sino manipular bacterias. Mientras le corta el brazo, explica que provoca necrosis en sus víctimas. Esa revelación lo cambia todo. Entienden que no es inmortal como parecía, sino que su cuerpo sigue siendo orgánico, lo que le permite descomponer las balas con bacterias antes que le hagan daño. Pino reconoce la deducción correcta, diciendo que es la primera vez que alguien entiende su habilidad. Enseguida lanza sus sandalias de nuevo, que funcionan como distracción para traer otro vagón a toda velocidad, pero no hacia ellos, va contra los 5 humanos atados. Mientras Yagasaki se distrae, Pino aprovecha y golpea a Mikazuchi con fuerza, lanzándolo lejos, remarcando que también es un mentiroso ya que se preocupó por los demás. Después patea a Yagasaki, obligándolo a reaccionar, y le dice que en otra ocasión podrá tomar una decisión mejor, que consiga 10.000 puntos. También le advierte que si quiere volver a ver a Belle, tendrá que ir al castillo a buscarla. Sin más, Pino se retira, dejando atrás una escena caótica con las personas destrozadas por el impacto del vagón. Mikazuchi logra volver a la escena y Yagasaki jura que lo matará. El jefe lo ayuda mientras este repite una y otra vez lo mismo. Mikazuchi pierde la paciencia y le dice que se calle, que perdió y que no puede hacer nada en este estado. También le deja claro que no es el único que está molesto. Yagasaki, frustrado, le responde que no se compare con él porque él no ha perdido nada. Esa frase hace que Mikazuchi se detenga en seco. Lo sujeta con fuerza y le dice con evidente enojo que si quiere jugar a ser el más trágico, que se guarde sus emociones para sí mismo. Le recuerda que de no ser por él, tanto él como Belle estarían ya muertos, y que si quisiera
quisiera, podría matarlo en este mismo momento. Yagasaki se disculpa, pero no puede ocultar su desesperación. Se considera patético, inútil y no logra perdonarse por lo ocurrido. Mikazushi, más calmado, le confiesa algo personal. Le cuenta que él también tenía a alguien importante, su propio hijo, pero que terminó convirtiéndose en un humano fracturado y que todo fue culpa suya. No tuvo otra opción más que matarlo con sus propias manos. Desde entonces, la única razón por la que sigue adelante es encontrar la forma de revivirlo. Eso es lo único que le da sentido a su lucha. Le dice a Yagasaki que si no puede perdonarse, entonces ambos están en la misma situación. Finalmente le pide que deje de hablar de matar por un momento y se calme. Al salir del túnel se encuentran con el resto del equipo. Yumama se encarga de curar a Yagasaki mientras Mikazushi explica todo lo ocurrido. Surge la idea de pedir refuerzos, pero rápidamente la descartan, ya que ellos son los únicos especializados en tratar con humanos fracturados. En paralelo, Doku llega al parque tras haber detectado el disparo de Yagasaki. Se dirige directamente a un castillo y al encontrar una abertura, descubre a Belle encerrada en una torre. Ella logra notar su presencia, pero en ese instante aparece Pino, quien le dice que su príncipe todavía no ha llegado. Doku teme ser descubierto en ese momento. Sin embargo, en un movimiento veloz, otra ave lo rescata, llamándolo pésimo volador, aunque Doku no sabe quién es. Dentro de la habitación aparece otro hombre, quien pregunta quién es la chica. Pino responde que es la enamorada de Yagasaki y que seguramente él vendrá a rescatarla. Entonces, este personaje se acerca para confirmarlo, mostrando un rostro perturbador. E incluso mientras sus propios ojos se salen de sus cuencas, le pregunta cuál es su deseo: ser feliz, salvar a alguien amado, y antes de tragarlos, afirma que ellos crearán un mundo donde todos los deseos se vuelvan realidad. Ese hombre es el rey del área muerte. El fracturado Noman Snowman anuncia su plan de la nación de Ditherland. Nos trasladan directo a la entrada del castillo, donde Nabingo les explica que solo los que han logrado reunir 10.000 puntos reciben el permiso para entrar a la cena con el supuesto rey demonio. Noman Snowman los recibe con calma, levanta una copa y propone un brindis, mientras a cierta distancia Belle y Pino observan sin ser vistos. Los invitados comen tranquilos, sorprendidos por el ambiente, y Nomen se presenta como alguien incluso por encima de ellos, pero que el rey es otro. Algunos comentan que el lugar es increíble, que vivir ahí sería perfecto, casi como escapar de todos los demás. La cena sigue su curso hasta que Nomen decide poner el foco en los deseos. Le pregunta a una mujer qué es lo que más quiere en este momento. Ella responde sin rodeos que quiere ser más bonita, que su mayor deseo es sentirse hermosa porque no confía en sí misma. Nomen reacciona como si eso fuera fascinante y continúa preguntando a los demás. Los chicos quieren dinero, mujeres, hacer algo grande. Otra chica dice que quiere que su existencia deje huella en el mundo. Esa respuesta logra captar más la atención. Entonces Nomen lanza una pregunta directa: ¿por qué esos deseos no se han hecho realidad? Las respuestas son simples: falta de ahorros, la lotería, el juicio de otros. Nomen escucha todo esto y comenta que él también fue alguien así, alguien lleno de deseos que nunca se cumplían. Por eso dice que preparó algo especial para personas como ellos. En ese momento les sirve el plato principal, que en realidad son huevos de rana. Algunos no entienden, pero uno reconoce que se trata de ranas frenéticas. Nomen confirma que sí, que son esas criaturas peligrosas que han causado tantas tragedias, las mismas que al transformarse no permiten regresar. Luego cambia la conversación hacia los humanos fracturados. Varios coinciden en que tampoco hay vuelta atrás para ellos. Sin embargo, la chica ambiciosa admite que en el fondo los envidia, no porque quiera matar, sino porque cree que debe sentirse bien seguir un deseo sin freno. Esa idea le interesa a Nomen, entonces plantea algo más. ¿Qué pasaría si pudieran tener ese poder sin perder la cordura? Ahí revela la verdad detrás de los huevos. Explica que son ranas de humanos medio fracturados, personas que obtienen fuerza pero mantienen su mente intacta, que incluso él mismo tomó una de ellas. Con ese poder, su objetivo es crear una nación basada completamente en los deseos. Algunos se emocionan de inmediato, pero otros dudan. Uno señala que es muy arriesgado, que no podría volver a ser humano. Nomen responde recordándole por qué vino a ese lugar en primer lugar, para escapar de una vida monótona. Insiste en que si alguien no vive para sus deseos, entonces no está viviendo de verdad, prolongando el deseo real, y les pregunta quién realmente es más humano. En ese momento los huevos comienzan a brillar. Nomen les dice que ya es el momento de dejar de engañarse a sí mismos, que deben tomar ese poder y llevar sus deseos al límite, hacerlos realidad con sus propias manos. Mientras tanto, afuera, Doku observa todo con preocupación.
entiende que lo que están haciendo es peligroso, que están reuniendo gente con deseos fuertes para formar algo mucho más grande. Agradece la ayuda del ave que lo guió y descubre que esta ave es la compañera de Mikatsushi, llamada Vivi. Doku se siente en deuda con él y deciden ir a informarles lo antes posible. La escena cambia y vuelve con Yagasaki, quien ya recuperó su brazo. Ahora tienen claro su objetivo, conseguir 10.000 puntos por medio de una regla del mismo parque. Al descubrir la estancia oculta del rey, reciben automáticamente 10.000 de una vez. Mikatsushi ordena que los demás lo acompañen, porque si va solo podría causar otro desastre. Él, en cambio, se moverá por su cuenta, pero le deja un mensaje claro: debe estar preparado para matar. Mientras el grupo revisa el mapa del parque para elegir la mejor forma de conseguir puntos, Yagasaki se queda atrapado en sus pensamientos. No puede dejar de pensar en Bell, en cómo casi muere por su debilidad. Tampoco puede ignorar que estuvo dispuesto a sacrificar a 5 personas para salvarla. Esa decisión lo persigue. Siente que cruzó una línea, que esa culpa es completamente suya. Sus compañeros lo sacan de ese estado, dándole un disfraz, obligándolo a moverse. Sin decir mucho más, avanzan hacia otra atracción. Terminan en una especie de circo donde anuncian un espectáculo de ejecuciones públicas. El ambiente es bastante bizarro. La gente ríe como si fuera entretenimiento normal y presentan al rey de la zona C. Él es el medio fracturado Shangirou Rabbit. Mientras tanto, en otra parte del parque, Mikatsushi ya está avanzando por otro distrito, eliminando empleados sin detenerse hasta que se encuentra con el rey del área A, quien es el medio fracturado Imanishi Hoishi. De vuelta con Yagasaki, su mente ya está enfocada en algo concreto: eliminar al rey del distrito donde se encuentra para avanzar rápido y llegar hasta Bell. Su forma de pensar se vuelve más directa, casi fría. Realmente quiere dispararles a todos. En el escenario, el espectáculo comienza. El conejo gigante empieza a ejecutar a sus propios subordinados frente al público, generando risas y aplausos, lo que hace todo aún más extraño. Los organizadores lanzan un nuevo desafío. Alguien del público debe participar en una prueba de cuerda floja, pero con una condición: tendrán una cuerda atada al cuello que los matará si se caen. A cambio, quien gane obtendrá 10.000 puntos al instante. Apenas escucha eso, Yagasaki se levanta sin dudar. Declara que va a acabar esto con un solo disparo. Sus compañeros no entienden bien qué está pasando, pero él ya no se detiene. Avanza entre la multitud sin mirar atrás, ignorando todo. Sube al escenario mientras la gente grita emocionada, da un nombre falso, Kaijin Yi, y se prepara. Su actitud es distinta, más enfocada, más peligrosa. Su único objetivo es claro: el espectáculo comienza. Lo presentan como alguien valiente, pero él no está ahí por el espectáculo. En el momento justo, con un solo disparo que usa como propulsor, toca el botón clave del juego. En ese instante, el sistema reconoce la victoria. Ha conseguido los 10.000 puntos de inmediato. Todos quedan sorprendidos cuando Yagasaki, desde esa posición elevada, dispara de inmediato contra el conejo. Sin embargo, la criatura logra percibir el ataque en el último instante y lo esquiva con un salto preciso, cayendo cerca de él. Con una sonrisa relajada, lo reconoce al instante, mencionando que es el famoso Yagan, del que Pino ya había hablado. Luego, sin perder tiempo, le dice que ese escenario es su pista de ejecución, así que espera que dé un buen espectáculo. Acto seguido, corta la cuerda que sostenía a Yagasaki, haciendo que ambos caigan mientras el público, confundido, no termina de entender lo que está sucediendo. El conejo toma el control de la situación y anuncia a todos que hay un intruso que intenta arruinar el circo. Declara que vino solo a destruir el evento, así que lo que sigue será una pelea a muerte. Lejos de asustarse, la multitud cree que todo es parte del show y se emociona aún más. Mientras tanto, Nakadai y Yumama dudan sobre intervenir, ya que si la situación se sale de control, muchas personas podrían resultar muertas. Aún así, notan la determinación en él y deciden no detenerlo. Así comienza el combate en medio de aplausos. El conejo se lanza a gran velocidad, obligando a Yagasaki a esquivar mientras intenta apuntar. Dispara varias veces, pero no logra acertar debido a la rapidez del enemigo. Yagasaki entiende que necesita un solo disparo certero para ganar, pero también sabe que si recibe un golpe directo será su fin. El público sigue disfrutando mientras el conejo salta sin parar y declara que la pelea se está poniendo interesante. Y en ese momento su cuerpo cambia, creciendo su tamaño y músculos, pero lo más importante es que puede ir más rápido que antes. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Por otro lado, Mikatsushi se encuentra con un sujeto extraño que lo reconoce como aliado de Yagasaki. Sin rodeos, él dice que necesita 10.000 puntos y que probablemente los consiga si lo derrota. El hombre lo confirma y empieza a transformarse, agregando que no podrá ni tocarlo. Mikatsushi se lanza al ataque de inmediato, pero su oponente de pronto
enemigo desaparece y todo el entorno cambia como si fuera una ilusión. Mikazuchi identifica la situación como una distorsión, mientras Hoichi comienza a hablar sobre el sentido de la vida. Según él, todo se reduce a nacer, reproducirse y morir. Dice que conceptos como el amor o los sueños son solo añadidos que los humanos crean para darle sentido a ese ciclo vacío. Afirman que cuando las personas se llenan de deseos, terminan liberándolos sin control. Luego menciona que pronto emergerá Ditherland, un lugar donde la humanidad desaparecerá para dar paso a un renacimiento. Sin embargo, Mikazuchi detecta algo clave: no es la vista lo que está siendo alterado, sino el oído. Se da cuenta de que el enemigo habla constantemente para que se escuche su voz, deduciendo que su habilidad se basa en el control del sonido. Hoichi se sorprende de que haya descubierto su poder tan rápido. Explica que sus cuerdas vocales emiten frecuencias ultrasónicas imposibles de percibir normalmente, pero que afectan directamente al cuerpo. Primero dañan el oído, luego provocan vómitos y convulsiones hasta llegar a la muerte. Incluso si alguien se tapa los oídos, el sonido atraviesa huesos y carne. La escena vuelve con Yagasaki, quien sigue luchando a gran velocidad, aunque en realidad solo está esquivando. No encuentra oportunidad para atacar. El conejo se burla, preguntándole si eso es todo lo que puede hacer, y anuncia que usará su máximo poder. Su forma cambia otra vez, volviéndose en esta ocasión más delgado. Declara que llegó el acto final, y en un instante aparece detrás de Yagasaki, quien apenas logra evitar el golpe. Él entiende que con la vista no podrá seguir sus movimientos. Antes de completar ese pensamiento, el enemigo ya está frente a él de nuevo y rompe su máscara. El conejo se desplaza por el techo y en ese momento Yagasaki finalmente comprende su habilidad. Puede alterar libremente la fuerza de sus músculos, lo que le permite moverse en cualquier dirección con total control. Eso lo hace prácticamente imposible de anticipar. El conejo compara su estilo con el de los personajes de caricaturas. Yagasaki, viendo que sus ojos no son suficientes, decide cambiar de estrategia. Dispara pero falla. Sin embargo, no es así del todo. Dispara de nuevo múltiples balas y las controla en el aire, usándolas como puntos de referencia para obtener una visión completa del entorno. Con esa información empieza a sentir los movimientos del conejo y logra esquivar sus ataques. Este aumenta aún más su velocidad, asegurando que terminará todo con el siguiente golpe. Pero Yagasaki ya se ha adaptado. Espera el momento exacto en el que el conejo ataque y declara que ese será el instante de su victoria. Dispara, pero el conejo deforma su cuerpo de manera absurda, evitando el impacto y recordándole que ya le había dicho que funcionaba como un personaje de caricatura. Todo parece perdido para Yagasaki, pero en ese momento interviene su compañero Nakadai, que usando su invisibilidad logra sujetarlo. El conejo molesto afirma que los matará a todos, pero esa breve distracción es suficiente. Yagasaki aprovecha y dispara nuevamente. Aunque el conejo logra cortarle el brazo, el ataque final genera una explosión que termina con él, cerrando el espectáculo. Mientras tanto, Mikazuchi sigue enfrentando a Hoichi. A pesar de sus ataques constantes, el enemigo repite una y otra vez que ha fallado, que nunca podrá tocarlo, que ni siquiera puede moverse correctamente. Intenta desestabilizarlo mentalmente, preguntándole si está desesperado, pero algo cambia. Mikazuchi se queda completamente quieto, ignorando las provocaciones, y en un solo movimiento lanza un corte directo a la garganta de Hoichi. El rey cae sorprendido, incapaz de entender cómo fue que pasó. Pregunta cómo logró defenderse de su voz. Mikazuchi explica que endureció su cuerpo bajo su piel hasta el punto de hacer rebotar las vibraciones sonoras y además modificó la zona de sus oídos para bloquear el efecto. Finalmente le dice que su derrota se debió a hablar demasiado. Debe asegurarse primero de poder ganarle a alguien para explicarle sus poderes. Eso no tiene sentido, al igual que hablarle a un muerto. En ese momento su contador marca los 10.000 puntos necesarios. Sin perder tiempo, Mikazuchi se retira del lugar. Al final todos se reúnen, han conseguido los puntos necesarios y además logran curar nuevamente el brazo de Yagasaki. Para ellos fue una locura completa, es seguro que no lo hubieran logrado sin la intervención de Nakadai. Yagasaki se disculpa con los demás, admitiendo que perdió el control en medio del combate y que si hubiera muerto todo habría terminado ahí mismo. En su mente aparece Bell y entiende algo que no puede ignorar: si no es capaz de arriesgar su vida, entonces nunca va a poder pelear de verdad. Mikazuchi llega en ese momento y le pide a Yumama que lo cure también. Luego pregunta por los puntos acumulados y confirman que ya alcanzaron lo necesario. Mientras tanto, Mikazuchi analiza la habilidad del enemigo al que enfrentaron. Dado que probablemente se trate de un poder basado en bacterias, una forma efectiva de contrarrestarlo podría ser usando la alteración térmica de fuego o de hielo a altas o bajas temperaturas, que ni las bacterias
ellas podrían sobrevivir, pero Yagasaki no está prestando atención, sigue atrapado en sus propios pensamientos, cargando con todo lo que está pasando. Aún así, el grupo decide avanzar hacia el castillo. Su objetivo es claro, eliminar a todos los humanos fracturados que estén involucrados, sin importar el método. Aunque los demás muestran entusiasmo, Yagasaki no es el mismo, algo en él está cambiando. Ahora entiende las palabras de Mikazuchi sobre no pensar en ellos como humanos y se nota en la forma en la que se transforma antes de entrar. Dentro del castillo, lo primero que encuentran es un sapo gigante y frente a él está Nomen, quien los recibe diciendo que los estaba esperando hace rato. Se presenta con calma y les habla de una gran oportunidad que tiene para ellos. Yumama y Nakadai no pueden evitar reaccionar al ver esa enorme criatura. Nomen explica que se trata de una rana frenética gigante, una que se alimenta de los químicos cerebrales generados por las personas que visitan el parque. Todo ese proceso se captura a través de unas manillas que los visitantes llevan para luego convertir dicha energía en huevos de donde nacen las ranas frenéticas. Pero estas son una copia, no son las originales. Luego les revela algo más importante. Aquellos que logren reunir los 10.000 puntos tienen la oportunidad de convertirse en humanos fracturados. Según él, ese es el verdadero propósito del lugar. Afirma que los fracturados representan una evolución, una raza superior. Cree que los humanos deben superarse, tomar ese poder y construir una nueva nación llamada Ditherland, donde cada persona pueda cumplir sus deseos y dejar atrás una vida aburrida y repetitiva. Un mundo donde todos desarrollen su potencial al máximo y lideren su propio destino. Nomen habla de esto como el inicio de una nueva era, un cambio en la naturaleza humana que trascendería lo social y lo nacional. Su objetivo es crear un lugar donde los deseos sean la base de todo. Luego les pregunta directamente si quieren unirse a él. Yagasaki reacciona de inmediato gritándole que se calle, que no le interesa nada de eso. Sin dudarlo, le dispara, exigiendo que le devuelva a Bell. La bala impacta en el rostro de Nomen, pero lo que ocurre después es algo extraño. Su cuerpo se descompone en múltiples figuras humanas antes de finalmente explotar, pero sin afectarlo. Yagasaki no entiende lo que acaba de pasar. Nomen, en cambio, parece sorprendido por la habilidad de este. En ese momento aparece Pino, confirmando que Nomen tenía razón. Esos tipos son interesantes. A Nomen claramente le gusta lo que ve. Por su parte, Pino interviene señalando que ellos eliminaron a Hoishi y a Shongiro, pero que con ese nivel de poder podrían ser útiles. Ambos les encantan ese tipo de personas. Pino abre una puerta y se dirige a Yagasaki, diciéndole que le fascina esos deseos de amor. Quiere ponerlo a prueba de nuevo, comprobar si de verdad ama a esa chica. Anuncia que pronto comenzará un desfile para presentar la nueva nación y que el punto clave será el escenario de ejecución en el lago. Ahí estará Bell. Si quiere salvarla, tendrá que llegar antes que él, bromeando con el nombre de una carrera por amor. Pino despega de inmediato y Yagasaki lo sigue sin pensar. Mikazuchi solo le dice que él se encargará de lo suyo y deja que Yagasaki avance, que le dispare. Mientras tanto, la escena cambia a Airi, que está hablando con Mio. Le confiesa que se acostó con Aizen, dice que no significó nada, pero aún así se disculpa, aunque reconoce que en realidad no tiene nada que ver con Mio. Ella la detiene y le dice que deje de actuar así, que necesita valorarse más. Le recuerda que es bonita y le pregunta si va a permitir que todo el mundo la siga consumiendo de esa forma. Le dice que si quiere algo tiene que despertar. Airi, conmovida, la abraza y le pregunta qué debería hacer. Mio le responde que por ahora no diga nada y que lo mejor es ir al desfile y distraerse. Airi le agradece e incluso piensa que huele rico. En ese momento aparece Tendo, que la había grabado con Aizen. Se le acerca y le pide hablar a solas. Por otro lado, Yagasaki sigue avanzando por el parque mientras combate contra Pino. Al mismo tiempo, el desfile de Ditherland comienza. Durante la pelea, Pino sigue bloqueando las balas con su habilidad, mientras la gente disfruta del evento sin tener idea de lo que está pasando realmente. Yagasaki entiende de nuevo que una sola bala no es suficiente, así que con múltiples brazos empieza a disparar varios proyectiles. En paralelo, Tendo le revela que tiene el video de todo lo que pasó entre ellos y empieza a chantajearla. Se acerca por detrás y ella intenta borrar el video, pero él no lo permite, insinuando que pueden crear sus propios recuerdos. Pero Airi se da cuenta de sus intenciones, sabe que solo quiere aprovecharse de ella. Antes de que la situación escale más, una explosión interrumpe todo. La causa de esa explosión es Pino, que cae directamente sobre Tendo. Lo llama un buen colchón de carne y dice que fue culpa de Yagasaki que lo lanzó hasta ahí. Luego, sin dudarlo, le derrite el rostro al hombre mientras Airi observa completamente aterrada. Pino la mira y le dice que ahora tendrá que matarla también porque vio todo. Va directo contra ella, pero una bala lo impacta y lo lanza lejos. Obviamente Yagasaki
Yagasaki que llega. Lo primero que hace es preguntarle a Airi si está bien. Luego le dice que se levante y corra, y ella se queda sorprendida al verlo así. Pino se levanta como si nada y comenta que ahora los disparos de Yagasaki tienen intención, pero que todavía no son suficientes para detenerlo. Yagasaki no se detiene, sigue avanzando cada vez más cerca de donde está Bell. En el castillo, Mikazushi continúa peleando contra los subordinados de Nomen. Mientras combate, les pide a Nakadai y Yumama que no pierdan tiempo ahí, que el que realmente necesita ayuda es Yagasaki. Él se encargará del calvo solo. La escena cambia nuevamente al lago. Yagasaki llega y trata desesperadamente de romper el mecanismo que mantiene atrapada a Bell. Este sistema despliega brazos deformes y mutados que lo atacan constantemente. A pesar de todo, Bell le dice que está bien. Yagasaki, con culpa evidente, le pide perdón por haber tardado tanto, pero entonces nota algo que lo deja al lado. Bell tiene un detonador con temporizador en la mano. En ese momento aparece Pino y junto con él una esfera con lo que parece ser un reloj de arena. Le dice a Yagasaki que su enfrentamiento terminó en empate, pero que lo importante apenas comienza. Revela que ha creado una bomba bacteriológica. Explica que cuando el desfile de Dithverland termine, la bomba será lanzada. Si explota todo en un radio de 300 metros, morirá por infección. Y lo peor es que Bell está directamente conectada en el centro. La situación escala de inmediato. Yagasaki entiende que si no hace nada, Bell va a morir ahí mismo, pero también sabe que si intenta salvar sin pensar, existe el riesgo de que la bomba bacteriológica se active y acabe con cientos o incluso miles de personas. Pino, sin prisa, carga la esfera con su poder, impregnándola con bacterias, y deja claro que su destino es el centro del desfile. Todo está diseñado para obligarlo a tomar una decisión imposible. Yagasaki se queda inmovilizado por un segundo, sintiendo el peso de la elección. Levanta su arma dispuesto a disparar para salvar a Bell, pero Pino lo detiene con calma, advirtiéndole que un disparo mal calculado podría detonar todo. Ese detalle lo paraliza de nuevo. No es solo un combate, es una balanza entre una vida y muchas otras. Las caras de posibles víctimas pasan por su mente como si ya estuviera viendo las consecuencias. Aún así, aprieta la esfera con fuerza, mira al enemigo y deja salir lo que siente. Dice que va a salvar a Bell sin importar cuántas personas tenga que matar. Está dispuesto a cargar con todo eso si al final puede quedarse con ella, pero Bell lo detiene, le pide que no lo haga. Él insiste en que si no actúa, ella morirá, pero Bell responde que no quiere vivir de esa manera. No acepta una vida construida sobre la muerte de otros. Dice que si cede ante sus deseos será un fracturado completo y ya no reconocerá al Yagasaki que conocía, que si se deja consumir por completo, ella no podrá seguir amándolo. Eso lo frena, no tiene una respuesta inmediata. El conflicto lo supera. Pino observa en silencio con una expresión extraña, como si disfrutara del momento, pero también entiende lo que ve. Para él, ese tipo de sacrificio es algo valioso, lo llama amor verdadero, y con una ligera sonrisa propone algo distinto. Plantea una tercera opción. La escena cambia hacia Mikazushi, que sigue enfrentándose a los subordinados de Nomen dentro del castillo. Mientras combate, Nomen lo observa y comenta que es impresionante. Mikazushi responde con indiferencia, preguntando si acaso es su fan. Nomen no lo niega, dice que ha estado investigándolo, que conoce su historia y que sabe que todo lo que hace es por su hijo. Le lanza una pregunta directa: ¿qué pasaría si pudiera hacer realidad ese deseo? Esa idea queda flotando en el aire. De vuelta con Yagasaki, Pino revela que conoce su verdadero deseo: traer de vuelta a Yuriko, su antigua pareja. Le recuerda la regla conocida entre todos los fracturados: si alguien logra reunir todas las ranas frenéticas, puede cumplir un deseo, incluso revivir a alguien. Es una promesa que muchos siguen. Entonces le pregunta directamente qué va a hacer, si va a elegir a Bell por alguien más. Yagasaki reacciona con enojo, le grita que se calle, que ya tomó una decisión, pero Pino no se detiene. Le plantea algo aún más inquietante: ¿qué pasaría si no tuviera que pelear ni morir para lograrlo? Esa es la tercera opción. Según él, existe una forma de conceder ese deseo sin sacrificios extremos, sin destruir todo a su paso. Mientras el tiempo sigue corriendo y la bomba continúa activa, la presión aumenta. La escena regresa al castillo. En medio de la charla, Nomen admite que Mikazushi es el único responsable de la muerte de su hijo. Lo tuvo que matar con sus propias manos, y eso es muy triste. El dolor en sus palabras es evidente. Incluso Nomen, que es su enemigo, reacciona con una especie de tristeza, pero no pierde tiempo. Le dice que lo ignore ante esa reacción. También que ahora existe una manera de traer a su hijo de vuelta, pero con una condición: debe unirse a ellos. Mikazushi duda solo un instante antes de atacar. Corta el cuerpo de Nomen, pero este se desmaterializa sin dificultad. Se burla diciendo que entiende su postura, que probablemente quiere morir para borrar
su culpa, pero si muere su hijo no volverá, y si sobrevive y logra eliminar a todos los fracturados, su hijo seguirá muerto. Le pregunta de una vez cuál es su verdadero deseo como humano, mientras lo atrapa y recrea parcialmente a su hijo. Para ser específicos, varios rostros con distintas emociones, pero Mikazushi, ya harto, le grita que no juegue con sus deseos, cortando de nuevo aquella masa. Sin embargo, Nomen continúa. Explica que su habilidad se llama recreación, le permite leer y duplicar la información genética de cualquier humano fracturado. Gracias a eso ha podido recrear completamente al hijo de Mikazushi, utilizando datos almacenados en su propio cuerpo, incluyendo ADN y recuerdos. En ese momento, una masa del suelo comienza a levantarse, tomando forma. Poco a poco aparece el rostro exacto de su hijo. No es una ilusión, es algo real. Nomen lo observa y le dice que puede comprobarlo por sí mismo. Afirma que es capaz de recrear vida. Mikazushi se queda completamente inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante lo que tiene enfrente. Entonces Nomen le plantea la misma lección: morir por su deseo o vivir junto a la persona que ama. Volviendo a Yagasaki, la presión sigue aumentando. Pino le recuerda sus opciones una vez más: puede salvar a la multitud y dejar morir a Bell, puede sacrificar a todos para salvarla, o puede unirse a ellos y revivir a Yuriko sin morir. Le asegura que si elige unirse, no será tratado como un esclavo. Dice que alguien dispuesto a dar su vida por amor merece respeto, incluso lo llama hermano, asegurando que lo admira y no será malo con él. Pero él interviene de nuevo, diciéndole que no lo escuche, que todo eso son mentiras, pero Pino insiste en que no lo son, que ese futuro es posible, que no tiene que morir y que puede vivir con la persona que realmente ama. Mientras el tiempo sigue corriendo, Yagasaki se queda pensando. Su relación con Bell siempre tuvo un límite: terminar cuando acabaran con las ranas frenéticas, pero ahora le están ofreciendo algo distinto, una vida continua con ella y además recuperar a Yuriko. Sin embargo, algo dentro de él se detiene. Se pregunta qué tipo de vida quiere realmente, si de verdad desea una existencia ya definida, sin incertidumbre. Recuerda cómo era su vida antes, esa rutina vacía, sin propósito. Su transformación en humano fracturado nació del deseo de romper con eso, de escapar de esa vida mediocre. Esa destrucción fue su libertad, su brazo, el amor, y cada sentimiento parten de allí. Pino lo presiona aún más, diciendo que ya tomó su decisión, pero Yagasaki lo sorprende. Dice que nunca se uniría a alguien como él. Pino responde que es una lástima, porque entonces solo le quedan dos opciones, pero Yagasaki no acepta eso. Se niega a tener que tomar una decisión. Declara que va a crear su propia opción, y en ese momento toma la palanca de la bomba. Pino de nuevo le advierte con calma que si dispara en esa dirección, el resultado será claro: tanto él como Bell morirán. Yagasaki no duda demasiado, responde que lo entiende, pero que aún así esa es la decisión que ha tomado. Su brazo vuelve a mutar, deformándose hasta adquirir una nueva forma monstruosa. En medio de esa transformación, se despide de Bell con una frase directa, sin adornos, diciéndole que la amará hasta la muerte. Acto seguido, con su brazo casi como un dragón que se extiende desde su cuerpo, grita que esta es su propia vida. Lanza el ataque. El disparo no es solo un proyectil, es una extensión de su propia voluntad, de su historia, que alcanza tanto a Pino como a la bomba. El Tengu lo comprende, se tragará a ambos para que no muera nadie. Pino, aún adentro de esa presión, le habla sin perder la compostura, señalando que esa elección no es más que un suicidio compartido. Le recuerda que su cuerpo es inmune a ese tipo de ataque, que no importa cuánto lo intente, no va a funcionar. Según él, todo esto no es más que un acto vacío, una forma de autosatisfacción, pero Yagasaki no retrocede, le deja claro que todavía no ha terminado. En ese momento recuerda lo que Mikazushi había mencionado antes, que el fuego y hielo podía debilitar a Pino. Sin perder tiempo, redirige su ataque y lanza a Pino contra uno de los carruajes del desfile. El impacto provoca una explosión inmediata. Las llamas envuelven el lugar y el calor empieza a hacer efecto. Yagasaki lo observa fijamente y le pregunta si ahora puede sentir el calor. Pino, acorralado, empieza a mostrar señales de desgaste. Su máscara rota ahora revela su rostro, sorprendiendo a Yagasaki. Este dice que es adorable y afirma que finalmente ha llegado la hora de morir juntos. Mientras se prepara para el golpe final, su mente se llena de pensamientos: matar escorias. Ese deseo lo hizo nacer como un humano fracturado. Ya no hay vuelta atrás. Vivir feliz es lo que quiso, mientras recuerda a Bell y se disculpa con ella mentalmente por todo lo que no podrán vivir juntos, y empieza a pensar en una vida futura, una vida compartida, momentos simples, planes que nunca se cumplirán. Aún así, acepta que esa decisión es necesaria. Para él, eliminar a alguien
bien como opino es lo correcto, es su verdadero deseo en este punto. Se dispone a ejecutar su último ataque, convencido de que ese será el final de todo, de ambos, despidiéndose de Bell. Ella grita su nombre y él sabe que fue feliz mientras duró. Es su último acto, es el último deseo del humano fracturado Jagan. Pero justo cuando está por hacerlo, algo cambia. De manera inesperada, una espada atraviesa su cuerpo. Mikazushi está detrás de este ataque. El impacto lo paraliza. Al mismo tiempo, otra figura aparece en escena, Nomen. Sin rodeos, Mikazushi se disculpa y le dice a Yagasaki que esa es la justicia que eligió seguir. No hay emoción en sus palabras, solo una decisión firme. Yagasaki, herido y confundido, apenas logra reaccionar. Su plan, su sacrificio, todo se desmorona en un instante. Mira a Mikazushi sin entender y le pregunta por qué hizo eso, por qué lo salvó cuando él ya había tomado su decisión. Le reclama frustrado que arruinó todo, pero Mikazushi no responde de inmediato. En cambio, se acerca más y atraviesa el brazo de Yagasaki con su espada, provocándole un dolor aún más intenso. Mientras Yagasaki grita, Mikazushi le dice que todo esto fue su elección, que hizo todo esto porque tenía su propio objetivo, revivir a alguien importante para él. En ese momento, Yagasaki entiende. A Mikazushi también le ofrecieron lo mismo. Nomen interviene y confirma la situación. Explica que Mikazushi logró traer de vuelta a su hijo y que ahora forma parte de ellos. La revelación golpea fuerte. Nomen aprovecha para recordarle a Yagasaki que la oferta sigue disponible, pero la respuesta es inmediata, rechazo total. Mira a Mikazushi y le pregunta qué pasó con su idea de justicia, si realmente esa es la forma en la que quiere vivir ahora. Mikazushi evita responder directamente, solo le dice que no lo sermonee sobre justicia, que sus planes son diferentes ahora. El ataque final parece inminente, le dice adiós, pero antes de que ocurra, Doku aparece y logra intervenir a tiempo, evita que Yagasaki sea eliminado, le exige que reaccione, que no se quede ahí sin hacer nada, le recuerda que si él muere, todo se acaba también para él. Yagasaki, debilitado, solo puede disculparse. Doku insiste en que deben retirarse de inmediato. Yumama llega enseguida, logra sacar a Yagasaki del lugar mientras Nakadai se encarga de rescatar a Bell. Vivi comenta que nunca imaginó que Mikazushi tomaría ese camino. La respuesta de él es simple, lo hecho está. Mientras Yagasaki no puede creer la traición de su jefe. Ya fuera y más tarde, Yumama cura a Yagasaki de nuevo. Nakadai llega y todos están de acuerdo de que nada de eso fue justicia real. Mikazushi no será perdonado, pero la situación sigue empeorando. Las noticias empiezan a reportar lo ocurrido en Ditherland. Se habla de un ataque grave con múltiples heridos entre visitantes y el personal del parque. La responsabilidad recae sobre un humano fracturado. La imagen del sospechoso aparece en la pantalla. Lo identifican como Jagan. La reacción del público es inmediata. El miedo se extiende, se recomienda precaución. Nomen aparece incluso en televisión presentándose como uno de los administradores del parque. Habla con calma, expresando su deseo de que capturen al responsable pronto. También menciona que las imágenes ya fueron entregadas a la policía. Aprovechó el momento para reforzar su discurso. Dice que el deseo humano siempre genera insatisfacción, pero que existen formas de controlarlo. A diferencia de los fracturados completos, los medio fracturados pueden manejar sus habilidades. Su objetivo es claro, crear un mundo donde ese control sea la norma, donde cualquiera que lo desee puede acceder a ese poder. Los invita a todos a Ditherland. Mientras tanto, el equipo reflexiona. Saben que aunque Yagasaki estuvo involucrado en el incidente, no es completamente culpable. La situación es más compleja de lo que parece. Cuando la policía llega al hospital para interrogarlo, su equipo intenta calmar la situación, pero ellos quieren verificar por su propia voz. Sin embargo, descubren que Yagasaki ya no está. Este, por su parte, se dirige a otro lugar. Se encuentra con Bell y se disculpa por llegar tarde. Ella nota que está herido, pero él le asegura que ya fue tratado. Hablan brevemente, lo llama tonto por parecer querer morir, pero está feliz de que siga vivo. Él le dice que vio las noticias y que todo está empeorando. Luego va directo al punto, ya no pueden seguir como antes. Le confiesa que en ese momento crítico eligió morir junto a ella y que con esa decisión la persona que ella conocía dejó de existir. Le dice que lo mejor es terminar, que no pueden continuar juntos. Bell escucha en silencio, dice que lo entiende, que siempre supo que había un límite. Cuando le pregunta qué hará ahora, Yagasaki responde sin dudar, no va a permitir que Mikazushi siga adelante con esto, y tampoco dejará que Ditherland continúe creciendo. Bell sonríe, aunque se nota que le duele, dice que esa respuesta es muy propia de él. Recuerda los momentos que compartieron, los lugares a los que fueron, todo lo que construyeron juntos. Las lágrimas aparecen finalmente.
dice que no puede soportarlo. Yagasaki la abraza, le pide perdón y le deja claro que ese es el final de ellos. Le agradece por absolutamente todo y se despide, se aleja, transformándose nuevamente. En su mente solo queda una idea: a partir de ahora su vida tendrá un único objetivo: acabar con todos los que forman parte de Ditherland. Así termina este arco llamado Ditherland. Me parece genial que Yagasaki, o mejor dicho su anterior yo, metafóricamente haya muerto. Con ello puede proteger a Belle y dedicarse a eliminar cualquier amenaza, y los diseños de estos personajes me gustan un montón. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en el siguiente arco llamado Infiltración en Ditherland. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.